Hola, muy buenas a todas y a todos. La verdad que es un gustico ver el salón con tanta gente. Un viernes y con la cantidad de cosas que hay por Tudela. Pero bueno, pues no sé, anima, ¿no? el ver la sala llena. Y además para hablar de un tema tan abstracto, tan etéreo como puede ser el decrecimiento, ¿no? O sea, no es un debate fácil. No, pero desde luego que seguir por la senda en la que actualmente estamos pues nos aboca a un mal camino, ¿no? También, ¿no? Entonces pues os presento a los compañeros de Sustrai que hoy nos acompañan, Martín Zelaya y Pablo Lorente. La Fundación Sustrai Erakuntza y Ecologistas en Acción de Navarra, Ecologistas en Acción de la Ribera, pues llevamos colaborando y comunicándonos desde un mogollón de tiempo. Y sobre todo desde hace unos años a esta parte, pues casi os diría que incluso hasta semanalmente, ¿no? Tratando de hacer frente a grandes parques eólicos y solares, a proyectos pues, insostenibles como el tren de alta velocidad, Canal de Navarra, macrogranjas. Estamos ahí, colaborando y uniendo fuerzas, ¿no? Y uno de los temas en los que estamos pues, muy de acuerdo y viendo pues, la necesidad de plantear y de abrir un debate es con el tema del decrecimiento. Desde luego, yo os voy a contar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, utilizar en el discurso de Ecologistas en Acción la palabra capitalismo me ha costado. Pero desde luego, lo que no podemos es seguir por esta senda en la que es inevitable hablar de capitalismo. Hablo de un modelo destructor, un modelo extractivista, un modelo económico que es completamente destructor e insostenible, ¿no? Y entonces no podemos seguir por esta línea que nos ha abocado a un montón de problemas, no solamente medioambientales, sino también económicos, sociales, de falta de recursos, de minerales, de materias primas. Y dentro de lo que es este debate, pues es inevitable tratar de buscar soluciones. Y una de las soluciones a este modelo, a este callejón sin salida prácticamente en el que estamos abocados, pues es hablar de decrecimiento. ¿Qué es el decrecimiento? Pues es una teoría ya bastante antigua, pero que cada día más se hace más necesaria, por lo menos abrir ese debate, ¿no? Y uno de los grupos que lo están trabajando muy bien desde esta parte es Sustrai Erakuntza. Dentro de Ecologistas en Acción también hay gente muy potente como Luis González Reyes, que la vamos a tener en febrero para hablarnos de decrecimiento también. Y bueno, pues sin más, os dejo con los compañeros de Sustrai. Os dejo primero con Pablo y luego hablará Martín. Pues gracias, Eduardo, eskerrik asko. Arratsalde on denori, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer que Ecologistas en Acción de la Ribera y de Navarra pues, nos haya hecho la invitación y poder venir aquí a Tudela. La Fundación Sustrai no es ajena a la Ribera, de hecho su primera sede la tuvo en Castejón, con lo cual somos muy riberos a todos los niveles y riberas. El texto que os va a presentar Martín sobre todo, que se ha encargado de coordinar y elaborar principalmente, es un texto no cerrado, es un texto para el debate, es un texto para que planifiquemos y desarrollemos entre todos un planteamiento alternativo al capitalismo. Porque creemos que, como bien ha dicho Eduardo, estamos en un callejón sin salida dentro de este sistema. No hay vida con este mantenimiento de producción, de consumo, de esquilmación de recursos naturales, y el decrecimiento como tal ya está en marcha. De hecho, cada vez tenemos menos derechos, cada vez tenemos menos facilidades para vivir en condiciones de vida dignas. No solamente en el occidente que estamos, que en cierto modo somos unos, entre comillas, privilegiados para cómo se está viviendo en otras partes del planeta, sino porque hay un proceso ya de militarización del propio capital, lo estamos viendo con diferentes conflictos bélicos, que nos están abocando a una economía de guerra. Y eso significa un decrecimiento de derechos, un decrecimiento de vida, no solamente material, sino de vida también holística, de vida espiritual, de vida de los sentidos, que nos está abocando a cada vez una expoliación mayor de recursos y de explotación de los pueblos, ¿vale? El debate está servido desde hace tiempo, como bien ha comentado Eduardo. Nosotros, desde hace años,
una de las cosas que estamos haciendo, aparte de enfrentarnos como fundación a nivel jurídico-técnico a determinados conflictos medioambientales y de ocupación del territorio, lo que estamos intentando es hacer elaboración lo más colectiva posible para dar alternativas. No tanto alternativas porque haya que presentarlas por una cuestión de imagen, sino porque creemos que es necesario demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes y se hacen bien. Y se pueden hacer, además, teniendo en cuenta que estamos abocados al reparto de la riqueza, que estamos abocados al reparto de los cuidados, que estamos abocados a vivir de otra forma, con menos velocidad, con menos estrés, con menos presión a todos los niveles. Y se puede hacer. El tema es que tiene que haber esa voluntad social, política, cultural, y para eso necesitamos la elaboración lo más colectiva posible para cambiar ese tipo de planteamiento. Este documento, y con esto ya acabo, está dedicado a Joseba. Joseba, algunos y algunas lo conocíais. Joseba Menedo estuvo los últimos años de su vida viviendo aquí en Tudela. Era de origen bilbaíno, estuvo muchos años viviendo en Castejón. Fue uno de los cofundadores de la Fundación Sustraiera Cuncha. Fue un militante activo durante toda su vida y se nos fue muy rápido. Se nos fue tan rápido como se nos fue Rafa Sánchez en su momento, y son de esas personas imprescindibles que necesitamos en el movimiento popular y en la sociedad. Esa gente que lucha, que a veces no sale mucho en los medios ni es la más protagonista, pero que, como la mayoría de los que estamos aquí, somos tan necesarios para los cambios sociales y para mantener la lucha y la esperanza como fueron Rafa en su momento y como fue Joseba. Joseba se nos fue a finales de febrero, no nos dio tiempo a despedirnos, y lo que hemos hecho es dedicarle un pequeño homenaje con esta publicación. A partir de ahí, Martín ahora ya os explicará un poco el documento. La intención, si os faltan, hemos traído ejemplares para repartir, es que os lo llevéis a casa, lo leáis, hagáis aportaciones, tenéis ahí nuestros correos electrónicos, nuestros contactos, y la intención es, dentro de un año así, sacar un documento, o año y medio como muy tarde, con todas esas aportaciones que estamos haciendo en presentaciones en diferentes partes de Navarra, sobre todo, aunque ya nos han llamado también de otros territorios para presentar el documento y tal. Porque aunque está enfocado sobre todo a propuestas para Navarra, en realidad son propuestas muy extrapolables para otros territorios, ¿vale? Entonces, agradeceros tanto la invitación a las compañeras y compañeros de Ecologistas Nación aquí en la Ribera, como a vosotras y a vosotros para venir un día gélido, aunque yo pensaba que iba a ser peor, que igual iba a llover, que igual iba a haber niebla, pero bueno, dentro de lo que cabe estamos en invierno y es lo que toca. Y Martín pues ahora os trasladará un poco todo y no sé, luego ya abriremos un turno, imagino, para comentar y dudas que tengáis y demás. Muy bien. Venga, pues adelante, Martín. Vale, muchas gracias por la invitación. Os voy a comentar un poco, sobre todo para empezar, cómo hicimos este documento y por qué lo hicimos, ¿no? Como veis ahí un poco el índice de la presentación o de la charla va a ser eso. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Para qué? ¿Qué queremos hacer con estas propuestas? ¿No? ¿Por qué tenemos que dar estas propuestas? ¿Cómo es el documento? ¿Qué pinta tiene? ¿Cómo está estructurado? ¿Y para qué sirve? ¿No? Y finalmente pues daré unos pocos ejemplos, un par, y os invitaré que si queréis pues soltéis o hagáis reflexiones al respecto, o bueno, pues echéis a algún ejemplo parecido, ¿no? Es un poco la idea de la charla, ¿no? ¿Vale? Básicamente. ¿Por qué hemos hecho este documento? Bueno, Pablo ya ha explicado un poco cómo es la Fundación Sustrai, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Damos servicio, damos asesoramiento y damos apoyo a otros movimientos sociales, grupos ecologistas, grupos vecinales y tal. Y siempre lo hacemos desde un punto de vista de confrontación, ¿no? Muchas veces contra grandes proyectos. Ahí tenéis, por ejemplo, el Zubiri y el Magna, la empresa de magnesitas, o la construcción del tren de alta velocidad, el canal de Navarra, o las centrales térmicas de aquí de Castejón, ¿no? Básicamente son proyectos contra los que nos hemos enfrentado históricamente y con los que actualmente nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de protestas en contra de estos proyectos, siempre nos preguntan, bueno, ¿y vosotros qué proponéis? ¿Vale? Y entonces empezamos a decir nuestras propuestas. ¿Y qué pasa con nuestras propuestas? Pues que muchas veces no gustan.
Porque la gente o las instituciones suelen pensar, vale, no queremos esta empresa, pero vamos a hacer esta otra empresa en contraposición, ¿no? Como propuesta, bueno, pues en vez de hacer esta empresa, vamos a hacer esta otra empresa. O en vez de hacer este tren, vamos a hacer este otro tren. En vez de hacer estos molinos eólicos, vamos a hacer este otro tipo de proyectos eólicos o lo que sea, ¿no? Y nuestra propuesta no va así porque nosotros vemos que el problema es de fondo, es de raíz. Y es por eso que, bueno, pues la Fundación Sustraight se llama así, se llama Sustraight, que quiere decir raíz, ¿no? Entonces, vemos que hacía falta una explicación de tratar de cambiar desde la raíz el sistema y el mundo en el que vivimos, ¿no? El sistema ecológico, el sistema económico en el que vivimos. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una serie de crisis que son muy importantes, ¿no? Tenemos la crisis climática, que es la que más se está publicitando, pero no es la única, ¿no? La crisis climática es muy grave, y todos lo estamos viendo día a día y año a año, cómo va cambiando el clima, cómo este noviembre, por ejemplo, este año, por ejemplo, ha sido muy lluvioso, pero no ha hecho frío. Y realmente hasta antes de ayer, no ha empezado a hacer frío. Y de hecho el frío que tenemos ahora mismo tampoco es para tanto. Y estamos a 15 prácticamente de diciembre, ¿no? Entonces vemos cómo está cambiando el clima. Pero decimos, el clima es importante, es una gran crisis, pero no es la única. Entonces, claro, si nos enfocamos todo a decir, hay que solucionar el clima, y para solucionar el clima hay que hacer ese tipo de propuestas, posiblemente estemos equivocándonos porque posiblemente nos estemos dejando otra serie de crisis muy importantes, tan importantes como estas, que no estamos haciendo caso. Por ejemplo, la crisis de biodiversidad. Ahora mismo estamos enfrentándonos a una que le llaman ya la sexta extinción. En la historia de la Tierra ha habido hasta 5 extinciones y ahora posiblemente estamos entrando en la sexta. Y la sexta, la característica más importante que tiene es que se está dando en tiempo histórico, no en tiempo geológico, ¿no? Las otras extinciones estaban durando milenios o cientos de años y esto está pasando en años. Está pasando que poco a poco, año a año, están desapareciendo especies. Entonces, posiblemente sea uno de los mayores problemas que las que tenemos. También tenemos un problema de recursos. Cada vez consumimos más recursos, cada vez somos más personas en la Tierra y todos tenemos los mismos derechos, o deberíamos de tenerlos. Otras cosas que luego se cumplen, ¿no? Pero según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos todos los mismos derechos, por lo tanto, todos deberíamos de tener las mismas posibilidades y la misma capacidad de consumir lo mismo que estamos consumiendo aquí mismo, en Tudela. O en Estados Unidos, que todavía más grande la tasa de consumo de Estados Unidos que consumimos aquí en el Estado español, ¿no? Si eso sería así, bueno, pues posiblemente aquel dibujo que aquí en esta presentación no está, pero solemos presentar, ¿no? De un globo terráqueo con un agujero gigante de las minas que están todos construyendo, bueno, pues sería así realmente, estaremos acabando con el mundo entero, porque no hay posibilidad de consumir al nivel que estamos consumiendo y de extraer los recursos que se están extrayendo de hierro, de litio, de tantos minerales, ¿no? No hay tantos recursos en la Tierra para darnos a todo el mundo. Entonces, vemos que no es solamente una crisis en la climática, sino que son 3 o 4 o 5, incluso 6, vete a saber, la crisis social, todos son una serie de crisis socioecológicas que están entrelazadas. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hacemos es enmendar a la mayor y decir, ¿no? Hay que cambiar el sistema para hacer frente realmente y con profundidad a todas estas crisis, porque con el sistema que tenemos ahora mismo, el capitalismo, que nos impulsa a consumir, pues es imposible posiblemente darle solución a esas crisis, ¿no? Entonces, hemos visto que tenemos todos estos problemas y que nos piden soluciones que cuando las presentamos, cuando intentamos decir, bueno, pues habría que hacer esto o proponemos hacer esto otro, pues nos dicen, no, pero es que eso no se puede hacer. Bueno, pues creemos que ha llegado el momento de plasmar todas esas posibles soluciones, plasmar todas las propuestas en papel, ¿no? Pues para plasmar en un documento, con lo cual todo el mundo pueda acceder a ello, lo pueda leer, lo pueda utilizar, si quiere, como una guía de referencia y a raíz de eso, pues que se dé un debate de propuestas, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues básicamente el primer forma de hacerlo ha sido el escucharos cuando en las charlas que damos de cualquier tipo, sea del tren de alta velocidad, sea de las centrales térmicas de Castejón, de los proyectos renovables, lo que sea, nos proponéis o nos preguntáis, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Vale? Y entonces ahí empezamos ya a hablar, pues se puede hacer esto, lo otro, tal, y en muchas charlas lo que hacemos es apuntar. Yo aquí me he traído el cuaderno y el bolígrafo por si acaso, porque posiblemente de aquí salgan también cosas que sean interesantes apuntar, ¿no? Entonces muchas de las cosas que decimos aquí están apuntadas de charlas como esta, que hemos hablado de cualquier cosa y han salido cosas, ¿no?
También hemos realizado una serie de análisis de la bibliografía que hay dentro del movimiento ecologista, ¿no? De cosas que se están diciendo y que están recogidas ya en internet, en documentos, en libros, en papers científicos, un poco de todo, y todo eso lo podréis ver en el último capítulo que hay en el documento. Al final veréis una biografía de documentos que se pueden utilizar, que la mayoría de ellos están en internet, están accesibles a todo el mundo. En esta versión en papel no se puede acceder a los enlaces que están en azul, pero en nuestra página web, en la página web fundacionsubscribe.org, que la tenéis por aquí, podéis conseguir este documento también en PDF, y ahí sí que podéis pinchar en los enlaces, y de esa manera, bueno, pues podéis acceder a todo un gran corpus científico, sobre el cual, bueno, pues hemos recogido de ahí bastantes propuestas. Y bueno, un poco más o menos así ha sido, nos habéis también enviado, gente de colaboradores, nos habéis enviado también alguna propuesta, y ha sido así como hemos ido componiendo este documento, que como bien ha dicho Pablo, es solamente el principio, es solamente un inicio para el debate, pueden seguir saliendo más y posiblemente pues llegará un momento en el que lo actualicemos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Vale? Pues una de las cosas que queremos hacer es hacer esto, por ejemplo, hacer una charla en la cual os damos una serie de ideas, os damos una serie de propuestas, de ejemplos, y a raíz de eso pues nos dais un feedback, ¿no? Nos dais vuestra impresión y reflexionamos en común, ¿no? Esto también puede ser tanto en charlas directamente como también a nivel de correo electrónico. Ahí tenéis el correo electrónico al que nos podéis escribir pues, cualquier cosa que os ocurra, tanto como propuesta, como crítica o como reflexión al respecto, ¿no? Estamos difundiéndolo ya en toda Navarra. Hicimos una presentación en Pamplona, pues, bueno, ya hemos hecho en realidad 2 o 3 presentaciones en Pamplona. Esta es la primera presentación que hacemos fuera de Pamplona, ya hemos venido a la Costa de la Ribera pues, a hacer la segunda presentación, por así decirlo. Posiblemente estaremos en enero en Tierra Estella, en Lizarra, y luego pues queremos seguir haciendo propuestas, o sea, charlas como esta en toda la geografía de Navarra, ¿no? Y bueno, pues también nos proponemos no solamente una charla como esta, introductoria, sino también algo más, igual mucho más cercano, más humano, a nivel de taller, en el cual, bueno, pues más que hablar yo, pues podéis hablar vosotros, podemos hablar un poco todos, y de esa manera sería también más participativo, ¿no? Entonces, este es un poco el formato que queremos dar a este tipo de charlas, ¿vale? Y bueno, pues el documento, como bien decía, está formado por una serie de propuestas. Las propuestas están englobadas en una serie de capítulos, por así decirlo, de temas relacionados. Hablamos de un capítulo sobre urbanismo, ahí se podía hablar también del transporte y de cómo nos movemos, ¿no? Otro de los residuos, de la economía, de la energía, de las relaciones sociales. Está relacionado, todas las propuestas están englobadas en ese tipo de capítulos, ¿no? Después también las propuestas están separadas en propuestas que habría que empezar a hacer ya, inmediatamente, por así decirlo, en el corto plazo, entre 4 o 5 años, ¿no? Un periodo temporal de 4 o 5 años. Un medio plazo que sería, pues, después de esos 4 o 5 años, pues otros 10 años después, ya sería otra serie de propuestas posiblemente más ambiciosas, de más calado, ¿no? Que posiblemente en el primer periodo es más difícil de llevarlas a cabo, pero según la crisis, el conjunto de crisis vayan evolucionando, serán pues, seguramente más fácil de llevar a cabo y sobre todo más efectivas, ¿no? Y luego ya intentamos hacer alguna pequeña esbozo de lo que podría ser en el largo plazo, ¿no? Que es mucho más difícil también porque es muy difícil determinar cómo va a ir, cómo va a ser el futuro. Nadie tenemos una bola de cristal, es muy difícil de saber el futuro cómo será, pero lo que sí vemos es una serie de tendencias de que cada vez hay más crisis, hay más, como decía Pablo, más tendencia a la guerra, ¿no? al belicismo, cómo están poniendo todas las potencias en modo guerra, hay que aumentar los gastos militares y entonces hay que recortar de otros gastos, cuando evidentemente tenía que ser todo justo lo contrario, ¿no? Entonces esa tendencia nos da ya una visión de hacia dónde vamos. Y bueno, pues en ese sentido pues podemos ver cómo tendría que ser, ¿no? Entonces, por eso hemos dividido el documento en esos 3 espacios temporales, ¿no? Y luego también cada una de las propuestas tiene una serie de cosas que podemos hacer tanto a nivel personal, de una persona individual, ¿no? Como a nivel colectivo, de un grupo de amigos, un grupo vecinal o un grupo ecologista, y también a nivel institucional lo que podrían hacer tanto ayuntamientos como comarcas, como mancomunidades o como el gobierno de Navarra o el gobierno estatal, ¿no?
dentro de cada una de las propuestas que tienen un sentido diferente, que a veces se adecúan a esos tres ámbitos, o a veces pues no se adecúan del todo y entonces alguno puede fallar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto forma una especie de estructura común que te puede servir pues para ir directamente al ámbito de actuación que más te interese. Pues, por ejemplo, si estás interesado por el urbanismo, pues pasas ya directamente al urbanismo, y en el corto plazo o en el medio plazo, y de esa manera es una especie de caja de herramientas que, bueno, pues que te puede servir para actuar en esos aspectos, ¿no? Y como decía antes, voy a dar un par de ejemplos resumidos de cómo son un par de propuestas que hemos dado. Una de ellas sería el modelo del transporte, ¿no? El modelo del transporte actualmente, tanto en el Estado español como a nivel mundial, prácticamente se puede decir que está impulsado por el coche privado, y prácticamente individual, ¿no? Porque muchas veces el coche lo utilizamos para transportar una sola persona. Y es un cacho armatoste que puede tener 1 tonelada de peso, con un montón de materiales y energía metido en ello para fabricarlo, que total al final no sirve más que para que yo vaya de un sitio a otro. Por ejemplo, hoy pues, casualmente pues, he podido venir en tren, entonces es mucho mejor, es mucho más satisfactorio para mí, y también es mucho mejor para el medio ambiente, pero muchas veces nos movemos, incluso yo me muevo con mi coche privado, y por ejemplo el otro día estuve en Villafranca y vine desde Alchazo, de Chacana hasta Villafranca en coche. Me volví a ir en coche en una tarde para dar una charla. Eso es muy habitual, ¿no? Y eso lo hago yo, y seguramente que prácticamente la mayoría de las personas que estamos aquí, de un día a otro, de una manera o de otra, venimos a hacer lo mismo. Eso es algo que habrá de cambiar. Habrá de cambiar porque, o una de dos, o seguimos con este modo de vida y acabamos con el planeta, o si queremos cambiar y conseguir que seamos autosuficientes y seamos sostenibles, pues habrá de cambiar, y tendremos que cambiar, porque además también el coche privado está muy ligado a los combustibles fósiles, y son unos combustibles que están poco a poco agotándose, y posiblemente llega un momento en el que cada vez haya menos. Entonces, bueno, pues de alguna manera tendremos que cambiar, y bueno, pues para ello tenemos que hacer propuestas de cómo se podría dar ese cambio, ¿no? El poder, el sistema económico, lo que nos está proponiendo es cambiar algo para que no cambie nada, ¿no? Básicamente, bueno, pues dejar de lado el coche convencional a motor de combustión, con combustibles fósiles, pero cambiar a un coche también, que siga siendo individual, por así decirlo, privado, pero eléctrico. Como intentando decir que de esa manera pues los coches se moverán con energías renovables. Eso tiene muchos problemas. El primer problema es que seguimos estando dentro del sistema de coche privado, para lo cual hace falta construir un montón de coches, pero muchos coches, prácticamente los mismos que hay ahora, pero transformándolos a eléctricos, ¿no? Lo que necesitan mucho hierro para fabricarlos, muchos materiales de todo tipo, mucho litio en el caso de la batería, y lo cual pues va a haber que ver si eso se puede extraer de nuestra tierra, ¿no? Si va a haber suficientes materiales para todo esto. Y luego además está por ver si realmente el hecho de que estemos utilizando energía renovable en forma eléctrica, eso va a ser sostenible realmente. Porque, vale, para eso pues hay que llenar el mundo, la tierra, Navarra, de molinos eólicos y de placas solares, ¿no? Placas fotovoltaicas. ¿Hasta qué punto hay materiales para construir todo eso? Y hasta qué punto el medio ambiente, la biodiversidad y el territorio es capaz de soportar esa agresión, ¿no? De construir tantos grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos. No está claro si esa transición va a ser posible. De hecho, los análisis que hemos hecho desde la Fundación Sustrai son en base a los datos que nos está dando el Gobierno de Navarra de cómo está evolucionando la situación en Navarra, que es una tierra adecuada para hacer este análisis porque fue uno de los sitios donde, en principio, en el Estado español, de los primeros que se pusieron parques eólicos y placas solares, ¿no? Y estamos viendo cómo, de momento, el consumo energético de combustibles fósiles no ha bajado. De hecho, al revés. En la última documentación que nos presentó para analizar el plan energético, la revisión del plan energético, veíamos cómo el consumo de fósiles seguía ascendiendo.
a año 2023 todavía iba ascendiendo, no se había revertido esa tendencia alcista y no habíamos empezado a dejar de consumir combustibles fósiles, a pesar de que las energías renovables están aumentando, que también aumentan tanto las energías renovables, genial, como tiene que ser, como los combustibles fósiles. No está haciendo que las renovables suban y los combustibles fósiles bajan. Con esto quiere decir que la famosa transición energética no se está dando, no se está produciendo y por lo tanto el vehículo eléctrico pues, va a tener un grave problema, ¿no? Visto todo esto, pues hay que dar una serie de propuestas, ¿no? Propuestas a nivel individual sería intentar reducir cuanto más posible el coche privado, sea eléctrico o sea de combustibles fósiles, ¿no? Y para ello, bueno, pues o utilizar transporte público, allá donde se pueda, sobre todo en las ciudades es lo ideal porque hay mucho transporte público y en general, bueno, pues habrá sus más y sus menos, pero por lo menos existe y está más o menos bien organizado. Pero, ¿qué pasa en los pueblos? Pues tendremos que buscar la forma de no movernos tanto, movernos en bicicleta o andando y cuando haga falta, pues utilizar el coche, pero intentar compartirlo con el resto de los vecinos y vecinas para, bueno, pues evitar tanto uso del coche, ¿no? Eso a nivel individual, pero a nivel comunitario, pues algo parecido, ¿no? Pues formar grupos para compartir coche o formar grupos para demandar que los transportes públicos sean adecuados y también hacer protestas y hacer grupos que se opongan y activamente pidan que no se hagan infraestructuras tan bestiales y tan destructoras como es el tren de alta velocidad, que lo único que va a conseguir es destrozar el medio ambiente y además destrozar el tren convencional que tenemos actualmente. Yo, como he dicho antes, he venido a Altsasu, a Tudela, en tren convencional. Menos mal que todavía quedan básicamente 2 trenes que van de Altsasu a Tudela y vuelta, uno por la mañana, otro por la tarde, por lo menos quedan esos, pero poco a poco van desapareciendo y muchas veces es gracias a la construcción y los dineros que necesitan para construir el tren de alta velocidad. Pues bueno, pues vamos a protestar contra ello, ¿no? Y finalmente, a nivel institucional, bueno, pues habría que hacer una serie de cambios, sobre todo en las ciudades, sobre todo en el urbanismo de las ciudades, ¿no? Para conseguir que los servicios que necesita cada barrio o cada pueblo en aquellos pueblos estén cerca de la ciudadanía y no tengamos que ir, por ejemplo, a comprar al Leclerc, se me ocurre, no sé, ¿no? Va a un supermercado grande que haya, pues aquí el Eroski, famoso, que tenéis en Tudela, o en Iruña también parecido, tienen también otro Eroski, el Leclerc, no sé qué. Pues evitar que desaparezcan los comercios de cercanía y que en cada pueblo, en cada barrio, en cada zona tengamos pues tanto las oficinas necesarias como los comercios necesarios como las escuelas necesarias para no tener que desplazarnos, ¿no? Reforzar el transporte público, conseguir que sea lo más sostenible posible y rechazar pues, proyectos como autovías, como trenes de alta velocidad y como aeropuertos que lo que están haciendo es ir en la dirección contraria de lo que necesitamos. Esto sería, por ejemplo, por decir en el corto, de forma resumida, pues una propuesta sobre el sistema de transporte, ¿no? Y luego ya a nivel, por ejemplo, de sindicatos, del sistema del trabajo, ¿no? Del mundo del trabajo, pues ¿qué se puede proponer? Lo que estamos viendo en Europa, y en el Estado español también, y en Navarra también, es como poco a poco nos vamos desindustrializando, ¿no? La industria, que antes era importante, en Navarra era una de las cosas más importantes, bueno, pues está desapareciendo de alguna manera, se está llevando muchas industrias a Oriente, ¿no? A China, a Oriente Medio, a Asia, ¿no? Y de esa manera, ¿qué se consigue? Bueno, pues que por una parte los productos tengan que viajar desde donde se fabrican hasta donde se consumen, ¿no? Y cuando antes eso era desde la fábrica hasta la casa, que era igual, pues la fábrica igual la tenías a 5 kilómetros que llegaba a casa tal, ahora tienes a 5.000 kilómetros o más todavía. China, ¿por qué te sabe a qué distancia la tenemos, no? Entonces las emisiones de gases de efecto invernadero que se producían antes en el Estado español, ahora se producen en China, pero como el mundo es todo uno, no ve de fronteras, las emisiones y la atmósfera no ve de fronteras, por lo tanto, pues las emisiones siguen siendo por una parte las mismas, pero aumentadas porque encima tiene que trasladar todos los productos de un punto a otro del mundo mucho más, ¿no? Estamos perdiendo la industrialización, pero encima nos estamos centrando en mantener la industrialización en una serie de sectores que seguramente no sean los más adecuados. Por ejemplo, ahí tenéis una fotografía de Volkswagen Navarra en la automoción, ¿no? ¿Qué pasa si Volkswagen se cierra en Navarra?
pues igual Navarra desaparece, o la industria de Navarra igual desaparece, ¿no? O bueno, desaparecer es mucho hablar, es muy grave decir eso, pero una gran parte de la industrialización de Navarra desaparecería porque Volkswagen cierra. Y es muy fácil que Volkswagen tenga que cerrar. Porque ahora está dando el gran salto desde el coche convencional al coche eléctrico, un salto que es a no se sabe dónde, a una piscina que no sabemos si está llena de agua o vacía de agua, posiblemente esté vacía, igual se pega una hostia morcotuda a Volkswagen, igual al final, pues como están haciendo ya en Alemania, igual tienen que cerrarla. ¿Y qué pasa si en Navarra sin Volkswagen? Porque nos quedamos a dos velas, ¿no? Entonces hay que buscar otra forma de industrializar, porque sí que es necesario industrias en Navarra, sí es necesario industrias locales, tienen que ser industrias locales y adecuadas a las necesidades de la gente que vivimos alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo buscamos ese tipo de tecnologías adecuadas para los habitantes que tenemos sin tener que estar dependiendo de unos sitios lejanos con mucho transporte y sin estar dependiendo de una serie de sectores que no sabemos muy bien a futuro cómo van a ir, ¿no? Vale, un ejemplo nos lo dan las empresas que están luchando por su transformación, ¿no? Empresas que posiblemente iban a cerrar, pasa en Italia, ¿no? Con ese futuro a pedali que dice el colectivo de fábrica que le llaman, no me acuerdo en qué ciudad, una empresa de automoción también que iban a cerrar y que realmente decidieron los trabajadores recuperarla, entrar a seguir trabajando, a mantenerla, pero cambiando de modelo, cambiando de sistema, cambiando de sector económico, ¿no? Y buscar, bueno, pues igual hacer pues, paneles solares o hacer bicicletas o hacer tantas cosas, ¿no? Aquí en nuestro entorno, en Vizcaya, se hablaba de Mecaner, una empresa también que también estaba fabricando piezas para el sector automovilístico, que Stellantis, una multinacional, parece que la quiere cerrar, o igual hasta ya la cerró, no estoy al detalle de cómo está actualmente, ¿no? Y que los trabajadores y los sindicatos habían decidido, bueno, pues hacer un estudio de a qué se podía dedicar, ¿no? Y bueno, pues el estudio ese determinó que había una serie de sectores en los que podía trabajar. Uno podía ser pues, las placas solares, o más que las placas, los módulos, cómo sujetar las placas solares en los tejados donde se vayan a poner, otros eran hidrolizadores, bueno, en fin, había una serie de propuestas, unas mejores, otras peores, pero siempre buscando una propuesta de transición, ¿no? hacia otro mundo. Pues posiblemente eso es lo que tenemos que ir tendiendo a esos asuntos, ¿no? Propuestas a nivel individual, bueno, pues una propuesta básica y sobre todo, igual ya no para los que estamos aquí, sino pues para la gente más joven, no es ¿a qué te quieres dedicar cuando seas mayor? ¿Tú qué quieres ser de mayor, no? Que nos preguntaban cuando éramos chavales, ¿tú de mayor qué quieres ser? Y igual decías, astronauta, bueno, pues igual no es lo más adecuado porque a saber si vamos a poder ir a la luna de nuevo, ¿no? Pero sin embargo sí que es bueno a la juventud orientarla a que no se centre en lo que nos están vendiendo como soluciones. Una solución que nos están vendiendo es la automatización, la robotización de la industria, ¿no? El futuro pasa por la informatización de todo, ¿no? Y posiblemente ese no sea un futuro muy adecuado, porque para que haya industrialización, robotización e informatización hace falta conseguir una serie de materiales que no está muy claro si se pueden conseguir, hacerlos en chips que sean cada vez más pequeños y más potentes y más rápidos, para eso una miniaturización cada vez más potente que es más difícil de mantener, y entonces, bueno, pues igual eso no es el futuro, ¿eh? Igual posiblemente a los críos y crías haya que decirles que busquen sectores que vayan a perdurar en el tiempo y posiblemente el más claro sea la agricultura o la ganadería, ¿no? Porque alimentarnos nos vamos a tener que alimentar toda la vida y vamos a alimentarnos de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar la forma de organizarnos el futuro del trabajo que vamos a tener buscando algo que sirva para, o sea, que esté dentro de los límites planetarios de la sostenibilidad de la tierra y del futuro que sea sostenible, ¿no? Y adecuado. A nivel de propuestas comunitarias, a nivel de grupal, ¿no? Pues habría que hacer, sobre todo, pues evitar que se cierren más fábricas. Eso me parece fundamental. Otra cosa es que después el sector en el que esté trabajando esa fábrica sea el adecuado o no, eso ya es algo posterior, que habrá que verlo posteriormente, pero lo primero es evitar que se cierren y tratar de transformarlas, ¿no? Entonces, por eso os he puesto esa fotografía del futuro de Sapedales, porque creo que ese tipo de lucha puede ser muy interesante, ¿no? Y a nivel institucional, pues me parece importante no obcecarse en subvencionar y en promocionar todo aquello que habla de informática,
porque el futuro de la informática está también muy, pues igual que el coche eléctrico, muy colocan, ¿no? Que no saben muy bien si va a ir para adelante o para atrás. Intentar buscar la forma de ir hacia las tecnologías más simples, más sostenibles, más adecuadas y más que puedan durar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Reducir la publicidad, porque me parece que una cosa muy importante es que cada vez nos están tendiendo a consumir más y más rápido. Una cosa que estoy viendo yo mucho, no sé si es de formación profesional o qué, es que nos están obligando, por así decirlo, a ir de vacaciones, consumir, comprar una lotería ahora que estamos en Navidad, no sé, cosas así que dices, ¿pero qué sentido tiene esto? Si cuanto más viajes es peor para el medio ambiente, viajar es generar gases de efecto invernadero, ir contra el cambio climático. ¿Cómo puede ser una entidad, una institución, por un lado, con una mano estar vendiéndonos que hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero y por otra mano impulsándonos a que nos vayamos de vacaciones? No tiene sentido. Pues todo eso es lo que nos está llevando a plantearnos el mundo en el que vivimos. Todo eso es lo que nos llama a decir que, bueno, pues de alguna manera este sistema económico no es el adecuado y hay que buscar otro sistema económico, porque sin cambiar el sistema económico es muy difícil, creo que va a ser imposible hacer frente a los problemas ecológicos que tenemos. Y eso es lo que nos ha llevado a escribir este pequeño documento que, bueno, pues a partir de ahora os pongo a vuestra disposición para que nos comentéis todo lo que se os ocurra y, bueno, pues os invito a que lo leáis y difundáis y cuando tengáis alguna cosa que decir, pues lo escribís un correo electrónico, lo que sea, y lo analizaremos. Y esto es lo que os quería comentar. Ahora ya vuestro turno. Compañeros, compañeras, el discurso está clarísimo, ¿no? O sea, da gusto oírte, Martí, y la verdad, pues bueno, pues como gente que estáis trabajando y haciendo frente a todos los retos medioambientales, sociales, económicos que tenemos en ciernes, pues estamos viendo todo lo que nos has contado. Si desde el público queréis intervenir y hacer algún comentario, pues en la línea de qué se os ocurre, no sé, como para salir de este atolladero en el que estamos, pues adelante. Yo, por romper un poco el fuego, hablabas un poco de qué cosas se pueden hacer y veía ahí en el caracol, ¿no? Que es como el símbolo del decrecimiento, para que seguro que ya lo sabéis. El caracol es un ser vivo que cuando ya alcanza una cierta edad, pues ya no puede seguir arrastrando toda su estructura de la concha y decrece, ¿no? Entonces hay una cosa que me ha gustado mucho y es que está en el centro todo el tema de los huertos urbanos, todo el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Claro, esto actualmente choca con una legislación de sanitarias, de prohibiciones, incluso de tratar de prohibir mercados en los pueblos, en los que la gente pueda, pues, o hacer trueque o vender los productos de proximidad, ¿no? ¿Cómo se le podría dar la vuelta a esta cerrazón, a este muro, ¿no? Que tenemos legal, ¿no? De que la gente, oye, pues se saque... Es que esta misma mañana, ¿no? Veía en redes una foto del antiguo mercado de Tudela, donde eran, pues, las mujeres o los hombres, pues iban a llevar allí los productos de cercanía y los vendían, ¿no? O sea, eso sí que era kilómetro cero. Y ahora, pues no sé, tenemos los grandes centros comerciales y con productos en el lineal que han hecho más de 5.000 kilómetros, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente? ¿Cómo podemos hacer eso posible? Derribando ese tipo de legislaciones, ¿no? Que son un freno, ¿no? ¿Cómo? Hombre, es difícil. A mí una cosa que me sorprende, y las has empezado a apuntar un poco, es que en los lineales de los supermercados hay un montón de productos que vienen de muy lejos. Incluso los productos ecológicos que dirías, bueno, joder, esto está cultivado, debería estar cultivado sin atacar al medio ambiente, sin echarle pesticidas y sin echarle abonos químicos, ¿no? Incluso ellos vienen desde, vete a saber dónde, igual desde Argentina o desde Alemania, donde sea. Entonces, pues con ese transporte ya, para mí, dejan de ser productos ecológicos.
Entonces, ¿cómo le damos vuelta a eso? Bueno, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que en Navarra tenemos una cosa muy curiosa, ¿no? Yo la conozco, aunque soy de Sacana, la conozco en Sangüesa, tengo algún colega en Sangüesa y además lo he visto últimamente incluso en el diario Navarra, salió el otro día, una persona como voluntario, ¿no? Que lo que hace es, hay huertas, él mantiene una de las huertas de Sangüesa y después los productos o parte de los productos que recoge los lleva a, por ejemplo, en Iruña, el París 365, sitios donde se da de comer a gente con problemas, con necesidades, ¿no? Eso es algo que está funcionando al parecer bastante bien en Sangüesa, que posiblemente tendríamos que extenderlo a todos los sitios donde tengamos huertas, que eso puede ser a todos los sitios de Navarra, porque incluso en mi pueblo, que es muy frío y tal, también tenemos huerta, yo tengo huerta, ¿no? Y de alguna manera eso tenemos que extenderlo y generarlo una dinámica de que de alguna manera todos y cada uno de los navarros y navarras podamos alimentarnos de cosas que producimos nosotros mismos o nuestros amigos, o nuestros vecinos o nuestros compañeros en nuestros propios barrios y pueblos, ¿no? Porque es posible, porque yo lo he visto incluso en zonas frías y secas como las que vivimos, ¿no? De alguna manera eso creo que es posible. Es verdad que cada vez hay más legislaciones poniendo problemas, poniendo palos en la rueda de ese tipo de cosas, pero sin embargo también vemos cómo se promociona, se pone como que esto es bonito, ese tipo de voluntariado, ¿no? Ese tipo de ensalzar a la gente de la huerta, sobre todo a la gente mayor que ha mantenido esa tradición, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que hay una cultura y una dinámica que eso podría mantenerse de alguna manera, ¿no? Habría que analizar cuáles son las leyes, los reglamentos o incluso las cosas que ponen los ayuntamientos en sus normativas urbanísticas que estén impidiendo o poniendo problemas a esto para intentarles darle la vuelta. Yo creo que es posible. Otra cosa también interesante es ciertos gobiernos, y además posiblemente los últimos gobiernos, estos que hemos llamado del cambio de progresistas en Navarra, cómo se está potenciando también el que la alimentación en los colegios, en los comedores escolares, también sea de cercanía, ¿no? Ese tipo de cosas hay que extenderlas y yo creo que eso es posible y hay tendencia a llevarlo adelante, ¿no? Por lo tanto, pues no diría que tenga que ser tan difícil. Venga, más ideas o dudas. A ver. Hace unos meses estuvo aquí el científico Antonio Turiel. Y sí que presentaba datos, él decía que no quería asustarnos, pero la verdad que eran datos un poco alarmantes, porque hablaba sobre los fósiles como el petróleo, el gas, el uranio, el carbón, pues que van a menos, y de hecho las energéticas ahí están invirtiendo menos. Pero también decía que las energías limpias, solar, eólica, etcétera, etcétera, que también necesitan minerales como el titanio, el zinc, y que tampoco andan muy bollantes de salud en el sentido de utilizarlas. Pero entonces surgió, hizo un comentario sobre el decrecimiento. Y lo que aquí, claro, yo he llegado un poco tarde, el decrecimiento supone, si lo utilizamos en las empresas, supone para las empresas ganar menos, para los trabajadores teóricamente ganar menos, a cambio de tener un planeta de mejores condiciones para los que vivimos ahora y para los que vienen luego detrás. Pero claro, la cuestión es si se está dispuesto a ganar menos para vivir mejor. Esa es una cuestión que surgió allí al final, pero que, claro, yo te pregunto, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues igual te respondería como hacen los políticos, me alegro que me hagas esa pregunta. Pues mira, este hombre estuvo dando una charla, eso comentó él, en el Congreso,
y tuvo muy poca, o sea, se le hizo poco caso. Eso comentó él, que le hicieron muy poco caso. Y él no se considera, porque él decía que era que es un hombre público, pero que no tiene ninguna actividad política y que su misión es dar datos contrastados, científicos, para que esta historia del planeta mejore. Y que esa es su misión y que no era otra. Eso es. Como decía, me alegro que me preguntes porque este documento está, no te voy a decir 100%, pero muy basado en las enseñanzas que nos ha hecho Antonio Turiel. Realmente, el último libro que has hecho, no, que está ahora, lo acaba de sacar ahora hace un mes, por así decirlo. El anterior, ahora no recuerdo el título, tiene un capítulo, bueno, una serie de capítulos al final de propuestas muy buenos. Y realmente después de haber leído aquel libro, pues empezamos con este trabajo, porque vimos que la necesidad de difundir todo esto, ¿no? Y entonces gran parte de las propuestas que hay aquí están tomadas, casi por así decirlo directamente, de lo que dice Turiel en ese libro, ¿no? Entonces, por eso decía que me alegro que me hagas esta pregunta. En cuanto al decrecimiento como tal, yo creo que hay una serie que no se acaba de comprender muy bien qué significa el decrecimiento. Es una palabra que es también está elegida, esa palabra se ha elegido así para ser también, que cause polémica, ¿no? que te dé un vuelco a la cabeza. Porque siempre pensamos, ¿no? Que no, para ir bien, pues mejor ir creciendo, y cuanto más crezcamos, mejor. Y ha llegado un momento en el que cuanto más crezcamos no es mejor, sino que es peor. Y es que realmente el decrecimiento como tal se está dando. Realmente desde el 2008, por así decirlo, y visto desde un punto de vista mecanicista y económico, ¿no? Desde el 2008 entramos en crisis. Esa crisis mundial del 2008, por así decirlo, no se ha levantado y no se va a levantar nunca. Eso ya es así, y la economía va a seguir pendiente todo desde aquella crisis. Y entonces, por así decirlo, podríamos decir que desde el 2008 estamos en decrecimiento. El decrecimiento no es algo que buscamos para el futuro, sino que el decrecimiento ya ha empezado. Si no hacemos nada, vamos a estar decreciendo, como estamos actualmente, y vamos a estar decreciendo de mala manera. Entonces, aquí básicamente hay que contraponer entre decrecer obligados, como estamos haciéndolo, o decrecer organizados. Y lo que proponemos, nuestro decrecimiento, es aquel decrecimiento que lo ponemos con una D mayúscula, porque es una propuesta que hacemos, igual que con C mayúscula estaría también el comunismo, o con C mayúscula estaría el capitalismo, me da igual, pues nosotros proponemos como sistema, como forma de organización, el decrecimiento, que vendría a ser aquella forma en la que entre todos y todas nos organizamos para concienzudamente, organizadamente y planificadamente buscar una forma de un sistema económico que esté dentro de los límites del planeta, que no intente crecer por encima de lo que el planeta nos puede dar, que sea sostenible, que sea sustentable en el tiempo y que dé respuesta a las necesidades de todos y todas, no solamente en el Estado español, no solamente en Navarra, no solamente en Tudela, sino a nivel mundial, ¿no? Eso sería un poco la teoría del decrecimiento. Eso lo contraponemos contra lo que está pasando. Dentro del capitalismo, al decrecimiento le llaman crisis. Ahora mismo estamos en una crisis. Esta crisis no se va a solventar. Anteriormente las crisis eran cíclicas. Venía un tiempo de crisis y después de un tiempo de crisis venía un tiempo de crecimiento. Eso ya creo que que eso nos podemos olvidar de ello, porque ya hemos entrado en una serie de crisis continuadas que va a ir bajando para siempre, ¿no? Y entonces, si no hacemos nada, estaremos siempre en crisis. Esa crisis se resolverá de la peor manera posible, que es los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sin ir más lejos. Se está bien a decir que los que más tienen son cada vez menos, pero cada vez tienen más, ¿no? Y cada vez hay más brecha entre los que tienen mucho y los que tenemos poco. Entonces, pues eso se va a solucionar así, y bueno, pues si eso es lo que queremos, pues no hagamos nada. Nosotros somos de la opinión de que hay que hacer para evitar todo esto y para conseguir o intentar conseguir que todo el mundo, a nivel mundial, digo, no a nivel del Estado español, podamos vivir más o menos bien, y para eso, pues posiblemente en los países del primer mundo, en el Estado español, en Tudela, tengamos que decrecer para que otros países tengan que crecer algo.
porque no podemos pedir que nosotros decrezcamos y también los nigerianos, por decir algo, por decir un número, ¿no? También decrezcan ellos, ¿no? Posiblemente ellos tengan que crecer y nosotros decrecer para encontrarnos todos a un nivel que el planeta pues pueda asumir. Entonces es un poco lo que planteamos tanto desde la Fundación Sustrae como, si no me equivoco, es lo que planteaba Antonio Tupiel. A mí me gusta que cómo has planteado ahora al final, porque al final yo creo que la cuestión es muy política. La cuestión es muy política porque, por desgracia, y yo creo que se va avanzando algo, pero creo que todavía la cuestión pasa por encontrar puntos de encuentro, hablaría en términos, por decirlo de alguna manera, en la izquierda, en lo que son las ideas de izquierda. Porque, por desgracia, ha habido muchas veces enfrentamiento entre posiciones ecologistas, hablando claro, y posiciones que venían, digamos, de la tradición del movimiento obrero, hablemoslo así, de la tradición socialista, de la tradición comunista y tal. Para mí, la cuestión fundamental, como has dicho ahora, pasa por la lucha contra el capitalismo, contra la desigualdad, porque si no lo entendemos como un problema global, que va todo unido, y entonces, ¿por qué digo el tema político? Porque para mí, por desgracia, políticamente seguimos manteniendo muchas diferencias. Discutimos por cuestiones muy pequeñas y no encontramos puntos de encuentro, aunque sean mínimos, como tú has dicho, para avanzar en puntos mínimos, y seguimos anteponiendo pequeñas diferencias y diferencias que no nos hacen avanzar desde determinados puntos. Para mí, por ahí pasa gran parte del problema hoy en día. Yo lo vivo día a día en cantidad de cosas, porque yo participo en bastantes cosas, y digo, ¿cómo es posible? Y pongo un ejemplo que siempre digo, que en Tudela, que tenemos el polígono antipolígono, hay dos grupos antipolígono. Entre los movimientos ecologistas hay bastante diferencia. No hablemos ya de lo que están haciendo los verdes en Alemania, que yo me callo por ahí porque ya... por ahí pasa gran parte del problema hoy en día, para avanzar en este punto. Yo puedo estar de acuerdo contigo en casi todo lo que has planteado, bueno, por no decir en todo. Para mí el problema es cómo avanzamos políticamente en gran parte, cómo unimos todos estos movimientos, cómo unimos en punto. Porque como has dicho tú, yo también creo, el gran problema va a venir además por el tema de la guerra. ¿Por qué se va a venir inmediato además? Porque hoy mismo lo ha estado diciendo el router este, hoy ha dicho, y lo ha dicho clarísimamente, hay que decrecer en prestaciones sociales, en salud, en tal y tal. Lo ha dicho así de claro, yo lo he oído en la tele. Y hay que gastar más en armamento. Pero sin embargo, muchas veces estamos ahí, wow, es que tú no sé qué, porque tú eres tal, y te ponemos el adjetivo, yo contigo no voy porque tú eres tal. Bueno, pues por ahí no sé dónde avanzaremos. Yo creo que a nivel político, y sobre todo a nivel político de las izquierdas, hay ahora un grave problema, que es aquello que dijo, no sé si fue de Rejón, así, no da igual, quien lo dijera, de que el decrecimiento no da votos, o el de que con decrecimiento no se liga, ¿no? Alguien dijo algo así, parecido, bueno, igual no somos las palabras adecuadas, pero me da igual, venía a ser eso. Y claro, eso tiene una gran concepción problemática detrás, que es decir, hostia, sí, está bien, vamos a dar propuestas de izquierdistas, vamos a hablar un poco de igualdad y de derechos, pero cuidado, no me toques el crecimiento. Y es que ese es el problema fundamental. El problema fundamental es el crecimiento. Nos están vendiendo de que, no, si es el Estado español, y además son cosas que están diciendo últimamente, ¿no? El Estado español, la economía del Estado español va de puta madre, está creciendo no sé cuántos, el 2%, el 1%, lo que sea, ¿no? Que están diciendo últimamente, mucho mejor que Alemania y que Francia, y ya estamos a 2. Y posiblemente todo sea pues, por el terrorismo que está llegando a espuertas, ¿no? Pues claro, pues ese es el problema. Precisamente el problema es que buscamos que la economía no pare, no deje de crecer dentro del sistema capitalista en el que estamos. Y hay grupos políticos que no están viendo que aquí lo fundamental es darle la vuelta a eso. Y nos están vendiendo la moto de que, bueno, vamos a hacer la transición ecológica y la transición energética
Y para eso pues hay que poner grandes polígonos eólicos y grandes polígonos fotovoltaicos. Y eso es un grave problema porque, evidentemente, y como bien dijo Turiel aquel día, estoy seguro, no da para todos, no da para tal cantidad de polígonos eólicos y fotovoltaicos. Con eso no vamos a conseguir más que el estado en el que vivamos, el estado español o Navarra o lo que sea, siga manteniendo su status quo a costa de extraer riqueza de los países pobres, que vamos a mantener el sistema colonial tal y cual está ahora mismo. Si ahora extraemos petróleo de esos países, luego tendremos que extraer litio, por ejemplo, y eso lo están proponiendo partidos políticos desde el PSOE, como Izquierda Unida, o Podemos, o Sumar, como se llamen ahora, que yo estoy un poco perdido, pero prácticamente todos los partidos de izquierda nos están proponiendo lo mismo, la transición energética. Pues, perdone, pero la transición energética es un error, nos va a llevar al desastre y además no se está produciendo. Y eso bien lo decía el señor Antonio Turiel. Pero, ¿qué dirías tú, por ejemplo? Es una cosa política y es una cosa ecológica, claro. Pero cuando al decrecimiento se le está poniendo el segundo apellido como si se fuera alarmista, ¿no? Como si fuera una cosa que la llaman de caos, como si estuviéramos perdonando el caos, y eso se está criticando también desde el movimiento ecologista. Tú, por ejemplo, ¿cómo explicarías el tema en cuanto a que decrecer no es catastrofista, como se está acusando desde movimientos ecologistas supuestamente avanzados? Cuando desde el movimiento ecologista aparentemente avanzado se está diciendo todavía de que es posible seguir creciendo de otra manera organizada. Entonces, claro que es importante el debate a nivel ecológico y claro que nos tenemos que poner de acuerdo y claro que la labor es ingente, pero, o sea, culturalmente, hablar de crecimiento y que te pongan el fantasma y el epíteto y el puño de que no se te ocurra hablar de estas cosas, que te califiquen de catastrofista, eso es muy duro. Entonces, claro que la unidad de este movimiento ecologista es importante. La unidad de la izquierda está con las orejas abiertas a ver qué matices, porque aquí son matices, pero con mucho calado hay que apoyar o no apoyar, ¿no? Cuando se está hablando de que todavía puede haber un desarrollo sostenible, que todavía se le puede dar vuelta a la tecnología, porque la tecnología es el Dios que todo lo acaba salvando, ojo, habrá que reflexionar también un poco de los límites humanos, ¿no? Entonces, esto es un reto a nivel educativo en los centros escolares, que no se habla absolutamente nada, que no se habla en los sindicatos, que no se habla absolutamente nada, que no se habla en los partidos políticos, que no se habla absolutamente nada, que no se habla absolutamente en ningún sitio. Como se está hablando hoy aquí sobre la necesidad de decir, venga, ¿realmente hay que parar o no hay que parar? Cuando se dice parar es que vamos a ir a la catástrofe, no. Pero si te ponen el puño por detrás, catastrofista, ojo, es un puño jodido, Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese puñetero puño. Porque así podemos hablar con la gente sin que nos miran como bichos raros. Es que nos miran como bichos raros. Es que podemos hablar 2 o 3 palabras, pero a la tercera dicen, cállate que nadie está por esto. No, entonces, perdona. Que no lo digo que me parece muy bien la actitud y hay que llegar efectivamente a unas líneas de unión para seguir avanzando. Porque si no estamos atascados, es cierto lo que tú estás diciendo. Pero es que hay que llevar a las contradicciones esas. Yo te diría, y no quiero mencionar nombre, aunque muchos de los de aquí ya me conocéis, pero ha habido un partido político que hace poco ha tenido el Congreso y sí que habla del decrecimiento. Es que en su tal habla del decrecimiento. El problema es las contradicciones que tiene luego en la manera de ejercer la política, y hay que plantearle eso encima de la mesa. Y yo lo sé, pero en ese documento lo que se está hablando aquí se aprobó y se habló del decrecimiento. Se habló del decrecimiento y se habló de que no se podía seguir por esa línea. El problema es que luego en la práctica política
hay que llevar y enfrentarse a esas contradicciones y enfrentar a esos grupos a las contradicciones que tienen. Pero eso está, y te lo puedo enseñar, tengo el documento. Es que luego se meten en una dinámica de gobierno que no son capaces de enfrentar esas cuestiones. Yo si me permites, por ahondar en el debate que planteas, creo que decirnos a la gente que estamos aquí que la posibilidad de cambio es real y que depende de nosotros, puede ser que nos estemos haciendo trampas al solitario. Me explico. Yo creo que el eje de decisión de muchos de los problemas que tenemos no pasa cerca nuestro. A mí ya me gustaría que pasase cerca nuestro. Y ojalá que la resolución o la solución de esos problemas dependiese de algo tan complicado como es la unión de todos los grupos de la izquierda o de diferentes sindicatos políticos, hay un montón, partidos políticos de izquierda, hay un montón, grupos ecologistas, hay un montón, cada uno con nuestros planteamientos. Pero el eje de decisión no pasa por nosotros, pasa por el poder económico, o sea, ya ni siquiera los gobiernos. O sea, ¿quién manda aquí, no? ¿Quién corta el bacalao? Entonces, yo te entiendo perfectamente que ya no hay una comunicación entre nosotros, ya no hay una coordinación, una cooperación. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer frente o cómo tratamos de resolver un problema que el eje de decisión no pasa cerca de nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos dentro del sistema o nos salimos fuera del sistema? Yo creo que intentos cooperativistas saliéndose del sistema los ha habido. Ha habido comunas a lo largo de los decenios, propuestas de comunas en pueblos, etc. ¿Realmente eso soluciona el tema, los problemas? ¿O soluciona las vidas de aquellos que deciden optar en ese momento por una vida comunitaria? Entonces, yo creo que ese es un poco el tema, ¿no? Desde luego, cuando se habla de esos debates, ¿no? Extendiendo o llevándolo a lo concreto, ¿no? Ahora de colapsistas o de crecentistas, ese debate para mí es totalmente ficticio y estéril. A mí no me lleva a nada. A mí no me lleva a nada. O sea, yo me considero una persona súper feliz, llena de esperanza, y a mí lo que me da felicidad y esperanza es seguir trabajando por un mañana mejor. Ya está. Y seguir criticando lo que creo que tengo que criticar. Yo creo que los colectivos Sustrae y Ecologistas, o algunos de los que estamos dentro de Ecologistas en Acción, ¿no? Que Ecologistas en Acción es un grupo a nivel confederal muy grande, con muchas diferencias dentro, pero al menos la gente que estamos aquí en Tudela y en Navarra lo tenemos claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto, criticar lo que estamos viendo. Y en concreto, pues, por ejemplo, con el tema de la transición ecológica, ¿no? Energética, es que lo estamos viendo. O sea, donde se pone un parque solar en una zona esteparia, adiós a toda la biodiversidad que hay en esa zona, ¿no? O sea, el problema es el cambio climático, pero también hay otros problemas. Entonces, nuestra misión es la de criticar y plantear alternativas. Ojalá que pudiésemos encontrar esa llave, la tecla para solucionar ese problema. Pero yo creo que a la gente hay que decir, tenemos que seguir intentándolo, tenemos que seguir criticando, aunque el eje de decisión no pase cerca de nosotros. Yo creo que eso hay que tenerlo claro también. No sé. Perdón. Si no van a ser relatos las redes sociales, me ganan. Yo iba a comentar un poco cosas. Mira la gente joven que prefiere un sistema autoritario, 60%. Yo iba a comentar un poco el tema del colapsismo que nos achacan, que le achacan igual a Turiel de ser colapsista, nada más lejos de la realidad. Precisamente Turiel nos ha abierto los ojos y nos ha dicho que hay futuro. Yo lo que veo es que realmente son colapsistas
actualmente todos aquellos grupos y partidos políticos y tal que defienden el sistema actual tal y como está, me da igual que sea con combustibles fósiles o con energías renovables. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahora mismo con combustibles fósiles nos está llevando al fracaso, nos está llevando al desastre. Cada vez hay menos recursos, cada vez hay más cambio climático y cada vez hay más pérdida de biodiversidad. Pero es que continuar ese mismo sistema cambiando solamente los combustibles fósiles por energías renovables nos mantiene en el extractivismo igual o peor que el que tenemos ahora mismo, nos mantiene en un cambio climático que posiblemente sea similar al que tenemos, porque ese ya está, por así decirlo, cerrado en el sistema que tenemos, en la atmósfera, y nos lleva a una quinta, sexta o séptima, la que sea extinción, ¿no? Por lo tanto, no está yendo a la raíz de los problemas. Por lo tanto, para mí, ellos son los colapsistas. El sistema actual nos está llevando al colapso, y intentar mantenerlo con energías renovables nos va a seguir llevando al colapso igual. Por lo tanto, para mí, ellos son los colapsistas, y yo creo que aquellos que, como Sustray, estamos intentando buscar propuestas para romper este círculo vicioso, pues son los que no podríamos llamarlos colapsistas. No sé. Yo eso los llamaría colapsadores. Colapsistas son los que dicen que el envejecimiento ya no es posible, ¿no? Hace 5, 6, 7, 8 años se decía que había que evitar que para 2050 llegásemos al grado y medio. Ya 2023 y 2024 es fijo, han superado el grado y medio de temperatura sobre los niveles preindustriales. Del pico del petróleo no se habla apenas nada, ¿no? Pero todas las guerras que vemos, pues, o son por gas, o son por petróleo, o son por minerales tipo litio o tierras raras para la transición energética. Yo estoy en grupos colapsistas, recentistas y así, ¿no? Y dentro del colapsismo y hay actores muy así potentes, dicen que para poder haber hecho un decrecimiento que hubiese evitado el cambio, o sea, que hubiese evitado los peores efectos del cambio climático y que hubiese podido hacer una transición energética, se tenía que haber hecho unos 20 años antes del pico del petróleo. Y se supone que el pico del petróleo del siglo, el petróleo de calidad, fue en 2006 y el pico de todo el resto de líquidos, ¿no? De fracking y de turbinas y así, fue en 2018. Entonces, ya estamos en 2025. Se supone que esta era la década de las transformaciones. Que esta década, lo que hiciéramos en esta década iba a ser ya crucial, ¿no? Para el futuro, y vemos que no se ha hecho absolutamente nada. Y lo que se ha intentado hacer no ha funcionado. La transición energética no ha funcionado. No es posible hacer una transición energética, no es posible construir coches de batería para todo el mundo, no es posible seguir este sistema y este modelo económico, y es muy evidente. Y claro, estamos en 2025. Se supone que hace años decían que esta era la década de las transformaciones, pero cada vez que sale un nuevo informe, tanto del IPCC como de expertos sobre minerales o sobre cualquier tipo de cosas, sobre los 6 límites planetarios que hemos sobrepasado, los 9, sobre la contaminación, sobre los límites del fósforo y del potasio. Bueno, todo lo que se está analizando últimamente, por los estudios que salen, es todo peor. O sea, va todo más acelerado, o es peor, o hay más problemas de los que hace unos años se preveían. Entonces, veo en la propuesta que decís a corto plazo 5 años, ¿no? Yo creo que es una propuesta que es así medio largo plazo, eso, estando en la década en la que estamos en el momento en el que estamos. Y dentro del estudio de la propuesta que hacéis en informe, hay 3 niveles, ¿no? De participación individual, colectiva y institucional. La individual está muy limitada porque individualmente, yo por ejemplo, yo soy de un pueblo de Villafranca y allá no puedo comprar ecológico, me tengo que venir, bueno, la Tudela no sé si vendrá ahí tiendas ecológico, pero si hay una, igual ni eso, si no ya me tengo que desplazar para comprar el producto ecológico. O sea, cambiar mi modo de vida para tener un menor impacto
puedo cambiar muy pocas cosas y la mayoría de la gente pues, puede cambiar muy pocas cosas. Entonces, o empezamos a hacer cosas a nivel colectivo y organizarnos y hacer pensar, porque al final pensar y ver dónde podemos mejorar las cosas y en qué podemos ir avanzando, porque desde la política se está viendo que no hay fuerza y no hay ni fuerza dentro de las izquierdas que pueden estar más cercanas al crecimiento, ni hay interés en la derecha, la centro y la derecha. Entonces, sabiendo que estamos en ese punto de así, yo creo que lo que tendríamos que hacer en estas charlas es más ver cómo nos organizamos, ver qué podemos hacer y quiénes estamos dispuestos a hacer cosas y a sacar algo adelante. Si esperamos a que vivamos políticos o que venga alguien a que arregle algo, pues el colapso está seguro. Sí, yo un poco de lo que comentaba el compañero, decir también que sí, que a nivel individual sí que está claro que tenemos que ser conscientes, hacer los cambios que podamos, pero que evidentemente los cambios han de ser, por un lado, colectivos, y por otro lado, yo también, más que institucionales, yo abogaría por generar instituciones populares, o sea, generar un contrapoder, dado que las instituciones nos han demostrado que no están en la línea del cambio, sino todo lo contrario, están apostando por esa transición ecológica, ese capitalismo verde y no quieren realmente el cambio. Entonces creo que siempre ha sido necesario, pero ahora más que nunca, generar un contrapoder desde organizadamente. Sí, supongo que habrá muchos sistemas, muchas teorías y yo soy partidario de intentar ensayarlas todas, ¿no? Entonces, allá donde la mayoría de la población crea que haga falta sustituir las instituciones actuales por otras, pues que se sustituyan. Allá donde se crea que hay que llevar a un sistema colectivizado, comunista o lo que sea, que se haga. Hay que intentarlo todo, no sabemos quién va a acertar, qué sistema va a funcionar mejor que no, pero bueno, pues que se hagan propuestas, que se intenten cosas y a ver dónde se pone. Lo que pasa es que la realidad, como es tan cruda, una cosa es lo que queremos de crecer, pero los plazos que por ejemplo se dan aquí, no sé si lo ha comentado también por ahí, 4 años es plantear muy poco tiempo para lo que aquí se pone, y ya lo de 10 es idílico. Entonces, la realidad pasa por tocar tierra y pasa porque hay que meterle de la manera que sea en lo que podamos hacer ya. Comedores escolares, la comida en los hospitales, los servicios sociales básicos, en cada pueblo, en cada ciudad, cosas que a la gente lo puede entender más cercano. Y eso, diciéndole precisamente la limitación que tenemos de medios, por la limitación que tenemos. Creo que debemos aterrizar, o sea, me parece muy bien como plan estratégico de decir, bueno, 4 años, 10 años y tal, vamos. 4 años han pasado rápidamente, 10, 15, 20. Llevamos 30 años de atraso, que esto lo tenemos que haber hecho hace 30. También decíamos que lo tenemos que hacer inmediato, se nos han pasado 30 años. Entonces, tenemos que en la casilla número 1 estamos. Y la casilla número 1 es empezar a educar. Educar en los colegios, educar en los comedores, educar en los hospitales, en los geriátricos, en todos los sitios. Donde podamos educar. Y darle la vara al compañero o compañera. Y por supuesto llegar a unidades de acción, las máximas que puedas, a nivel sindical, a nivel asociativo, sí, pero estamos en el escalón 1, ¿eh? O sea, esto sirve como revulsivo de lo que tenemos que haber hecho, pero estamos en el escalón 1. Y a mí me gustaría salir de esta reunión siendo conscientes de que estamos en el escalón 1. Y esto es una cosa que está muy bien para presentarla, pero que se nos van a ir 2 años. Que va todo tan acelerado, los países van cada uno a su puñetero rollo, la economía va a su puñetero rollo y todos vamos a nuestro puñetero rollo. Entonces vamos a poner el freno y vamos a lo más básico que lo podamos hacer. En huertas aquí, a ver si hay proyectos de huertas, no sé qué. A lo básico, señores y señoras, en todos los sitios. Es lo que yo quería terminar diciendo. Con respecto a lo de los plazos,
evidentemente los plazos son orientativos, por una parte, y sobre todo están planteados también para revolverte, ¿no? Para decir, hostia, esto hay que hacerlo rápido porque me ponen un plazo de 4 años. Evidentemente ya pasarán 4 años y seguiremos estando en esos 4 años iniciales, ¿no? Que solamente indican la urgencia que tiene todo eso. A ver, sí, querías... Espera que se me ha ido. Ahora. Es que hace tiempo me guardé un enlace que decía cómo prepararse para el colapso del capitalismo, de un tío que se llama Bill Mollison, que es co-creador de la permacultura. ¿Cómo has dicho el nombre? Bill Mollison, con 2 L's, ¿no? Mollison. Y plantea una serie de puntos que es que en un lenguaje muy sencillo, muy cercano, que a mí me parece que falta mucho eso, para transmitir a la gente, porque nosotros todos estamos en movidas desde hace tiempo, con un lenguaje muy político, muy técnico, que yo creo que a la gente al final eso le asusta o le separa de... No sé, yo creo que para empezar hay que plantear el decrecimiento como algo positivo y como algo esperanzador, no todo lo contrario, sino que es la respuesta a lo que está pasando. Entonces, que hay que enfocarlo de una manera, pues, con propuestas sencillas que la gente pueda hacer pues en sus casas, en sus barrios, en los sitios donde vive. Y entonces este tío a mí me gustó un montón porque plantea unas cosas muy sencillas, ¿no? Mira, punto 1, aprende a plantar, no solo un huerto, sino también cultivos básicos, y un poco más que dice. Luego, crea un vínculo con alguna tierra, ya sea la suya o la de un pariente, un proyecto, un jardín comunitario, participe con las personas que viven allí, vaya poco a poco buscando formas de pasar más tiempo en el campo que en la ciudad, aprendiendo a plantar, construir, tratar los desechos orgánicos, sanar en la naturaleza. Luego el punto 3, desarrollar habilidades prácticas, cocina, carpintería, reparación de máquinas, procesamiento de alimentos, costura. Enseñe estas habilidades a niños, amigos y vecinos. Punto 4, busque un grupo de apoyo mutuo donde las personas se cuiden entre sí, hagan productos de necesidad básica colectivamente, como higiene natural, remedios naturales como jarabes, tinturas, procesamiento de alimentos, conservas, etc. ¿Sigo? Sí. Simplifica tu vida ahora, liberando más espacio y tiempo. Descubra todo lo que pueda hacer sin dinero. Caminar, hacer ejercicios, manualidades y artes del cuerpo. Socializar con sus seres queridos, jardinería. 6. Separarse de la lógica de consumir más y más. Prefieren productos artesanales que duran mucho tiempo, de calidad, hechos por pequeños productores, empresas sociales y empresas económicas solidarias. Hacer intercambios, dar y recibir obsequios por valor afectivo en lugar de valor financiero. 7. Intercambiar, almacenar, multiplicar y diseminar semillas criollas, nativas, no modificadas genéticamente, producidas por la agricultura popular y familiar. Y 8. Reconocer que la vida será mucho mejor después, que esto es solo una transición. A mí esto pues es un buen decálogo. Me parece, yo lo guardé porque me pareció, vamos, básico, ¿no? O sea, como muy... Y creo que por ahí van las cosas. Y al final en realidad es algo muy sencillo. Debería ser sencillo, pero... Básico. Pues eso. Yo quería apuntar una cosa. Primero hay que huir del pesimismo. A mí me da igual que me digan bicho raro, pero a mí me gusta hablar de decrecimiento. Ya está. Y siempre cuentas a alguien que te escucha y que te ilustra. Segundo, que el otro día saldría el secretario general de la ONU diciendo que hay que reducir los presupuestos en algunas áreas y directamente decir que hay que invertir en el tema militar. Yo no sé cómo no se montó una manifestación en todas las ciudades de Europa. Porque ese tío había que quemarlo en la hoguera. De la ONU, no, de la OTAN. De la OTAN, perdón. Y eso es tan sencillo como comentarlo con tu compañero. Y que se genere un brote. Otra cosa en la que yo creo que se peca, que se cae, no es un problema entre las izquierdas, es un problema de todos. Y toda la gente de la derecha no está en el discurso del capitalismo, porque la gente no es estúpida. Ve perfectamente las incongruencias que tenemos en nuestra vida.
Entonces, yo a mi hijo, en lugar de comprar para Navidad, para Nochebuena, el marisco de moda de la temporada, lo que hago es llevarlo al huerto, coger un cargo que crío yo y hacerlo en casa como lo hacía mi madre. No es nada, pero te garantizo que esa gota china de la tortura china al final cuaja. O sea, me niego a caer en el juego en el que nos meten los que nos manejan del franquismo derecha-izquierda, rojo, verde, amarillo, azul, pálido, violeta. Me niego. ¿Por qué no? Porque el problema no es ese. Los que nos manejan son los que nos conducen a la guerra cuando colapsan. Porque el capitalismo ha colapsado 1000 veces. ¿Y cómo lo han solucionado? Siempre lo solucionan igual. Con la guerra. ¿Y quién lo pagamos? Los mismos. Entonces, estamos cayendo en ese juego otra vez. Y a mí me revela que ya se considere normal que vamos hacia una guerra. ¿Por qué tenemos que ir a una guerra? ¿Por qué? Porque le interesa, no sabemos ni a quién. Lo que ha dicho Eduardo, no estamos cerca de quién decide eso. Pero de nuestro vecino, para hablarlo tranquilamente, respetando su punto de vista, que además ahora, qué bien nos han manejado y nos manejan, para que a la tercera palabra ya salten chispas y ya te pongan el apellido. A mí me da igual que me pongan apellidos. Pero ya lo has oído, ya te lo he dicho. Piénsalo. Y cuando tú me respondas, seguro que en algo me haces pensar a mí, porque nadie estamos en posesión de la verdad. Y todos los puntos de vista aportan primero y segundo, y fundamental, son respetables. Es que si no, ya estamos en lo que nos quieren meter, que es la guerra y el enfrentamiento. Y me callo. Pero solo, perdona un segundo, solo voy a poner un detalle. Estamos en Tudela, hace 2 semanas hubo un magnífico ejemplo de crecimiento. En la Plaza Nueva hemos ido a muchas más luces, mucho más tinglado, y otro ejemplo es que hablemos de la realidad y más en Tudela. Y el otro día propusimos ya la una moción sobre Israel y la guerra en Palestina, y un señor en Tudela, un grupo en Tudela, o sea, seamos realistas, Mariano, seamos realistas, lo que se cuece aquí, y se votó en contra de una cuestión tan básica, bueno, claro, desde mi punto de vista, y se votó en contra de esa moción, que lo que pedía era parar la guerra, parar el genocidio, acabar con eso, y se votó en contra. Entonces, bajemos a la realidad. Y bajar a la realidad es que cuando las noticias de la inmigración, porque todo esto es, o sea, llano, o sea, no es piramidal, o sea, todas las piezas van encajando. O sea, cómo va avanzando en la gente que hay que ponerle freno a lo de la inmigración, y que no hay que ser tan solidarios con ellos, y que los gastos sociales para los de aquí, porque toda esta movida requiere una solidaridad a nivel local, a nivel regional, a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial del copón. Entonces, si la casilla número 1 ya no la afrontamos, es decir, salir cuando la gente hace comentarios negativos, bestias contra lo de la migración, tenemos que salir o sea, decirle, ¿qué estás diciendo? O sea, y hay mucho consentimiento. Con el tema de lo de la agricultura, cuando la agricultura sigue pasando por las grandes extensiones, joder, tenemos que hablar más, no ya de agricultura ecológica, no digo eso, pero otro tipo de agriculturas más convencionales. Y no damos la batalla ahí. A nivel sindical, ser mucho más solidarios con la gente que está en el paro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mirarnos mucho menos el ombligo y ser un poco más de todo lo que nos rodea. Sí, pero estáis hablando como de propuestas hacia la sociedad, pero yo sí que estoy ahí contigo, claro, de que hay que tratar de salirse de ese debate y que en lo concreto, para mañana, parte de la solución, ya que el eje de decisión, lo que decía, no pasa cerca de nosotros, no es que nos echemos al monte, pero sí que hay que buscar proyectos cooperativos y de unión para por lo menos
entre unos pocos, tratar de solucionar algo. Esos proyectos cooperativos yo creo que sí que tienen un poder de cambio, ¿no? No sé, veo algo así, ¿no? O sea, de tratar de decir, oye, tenemos que cambiar, lo que comentaba antes de los mercados, ¿no? De decir, oye, que tenemos que tratar de cambiar la legislación sanitaria para que se pueda vender y no tener, que no nos obliguen a que todo el mundo tenga registro sanitario. No sé. Es que a lo mejor esas normas, lo que he pensado muchas veces del coche, ¿no? O sea, tratar de aplicar a la bicicleta las normas que se han concebido para el coche no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, quizás hay que salirse un poquito de la tangente. Yo creo que aquí hay mucha negatividad, que puede ser real en algunos casos. Yo, por ejemplo, pondría el caso de Sustray. Sustray es una organización que si algo ha tenido es y los ecologistas o cualquier. Precisamente esto es lo que tenemos que valorar. Otra cosa es que el documento nos cite a discutir, a trabajarlo y a proponer. Porque tú dices que estamos en la casilla número 1, pues yo creo que no. Pues la 2. Pues yo creo que ha avanzado en esta vida mucho. Yo lo que sí tengo es una contradicción. Es que creo que eso de decrecer no es la palabra exacta que deberíamos de esto. Hombre, decrecer en función de lo que ha hecho el capitalismo, pues evidentemente hay que decrecer, es decir, pero yo diría, vamos por otro lado. Vamos a crecer organizadamente, colectivamente y a través de unas pautas que sean, pues eso, sencillas, ecológicas, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, porque todo un obrero que está cobrando 900 euros con 2 hijos hoy, dile de decrecer. O sea, es decir, habrá que hablarle de otra forma, no sé, igual, pero eso también lo tenemos que comentar. Porque yo en los años 70, 80 había obreros que ganaban más que hoy. Así de claro. Y ese decrecimiento, como no se explique bien, pues yo creo que en ese sentido no vamos a avanzar. Y luego yo creo que, vamos a ver, yo creo que habláis de las huertas y también parece bandera, pero yo creo que aquí ¿quién manda? Aquí manda el capital y tiene unos representantes políticos que están en las instituciones, que están en las calles y que están en las bancas y que están... Y esos son los que manejan el control y hacer puñetas, y contra esos tenemos que discutir. Y contra eso, y luchar, mejor dicho. Y para eso, pues efectivamente, Gilito tiene algo de razón. Nos tenemos que unir para poder trabajar en ese sentido y derrocar. Hombre, tan lejos no está la Revolución Soviética, a pesar de que tuvo sus errores y sus rollos patateros y cosas de ese tipo. Claro, si a eso le añades que hay partidos reformistas que precisamente acatan, por ejemplo, el plan energético en Navarra, pues eso se ha hecho lo que han querido los que mandan, y se acaba la historia. Incluso hasta los que no mandan y que están en contra, o que surgen contrariedades en ese sentido, incluso hasta admiten parte de la filosofía de ese plan energético. O sea que estamos en un Cristo terrible, y esas contradicciones son las que tenemos que resolver entre todos. A mí me parece esta charla divina, ¿sabes por qué? Porque aquí yo creo que aquí hay mucha gente con conciencia, me parece. Claro, igual es marear la perdiz, pero Sustray, yo, enhorabuena. Y os lo digo porque estáis trabajando a tope en ese sentido y sois una referencia básica e importante a la hora de discutir, de intentar participar en este proceso y de llegar a objetivos que yo creo que están bien señalados. Gracias. En cuanto a lo de decrecimiento y tal, pues antes lo he explicado, ¿no? Sí. Es una palabra que quiere ser también revulsiva, ¿no? Por eso se eligió, y por eso yo creo que es adecuada. No te niego que haya gente que le piense, que le siente mal o que diga, joder, yo no puedo decrecer más. No se trata de que tengas que decrecer en el número de la nómina, que igual también, pero no, ese no es el objetivo. No estamos hablando de empobrecerse, de hacer que decrecimiento sea sinónimo de empobrecimiento. Es algo mucho más diferente que todo eso, pero bueno, que si quieres, para ti la mayor, le cambiemos el nombre, pero yo no le llamaría crecer en esto o en lo otro
porque si al movimiento, si a la idea le llamaríamos crecer en, estaríamos volviendo a lo que está dentro del sistema capitalista, ¿no? Que busca el crecimiento. Un segundo, yo no te entiendo, y yo me lo he explicado mal. Uno crece, una persona crece. Y además tenemos deseos de crecer. ¿Por qué? Porque el progreso no es malo, sobre todo para la humanidad. Otra cosa es que el progreso está equivocado en este sentido, porque está en manos de quien está, y esto, a eso me refería yo, ¿no? Que eso hay que tratarlo bien. Por eso se ha propuesto también igual llamarle a esto post-crecimiento, ¿no? Algo que sea para después del crecimiento, para sobrevenir o sobrepasar el crecimiento. Cuestiones idiomáticas. A mí me gustaría señalar, bueno, muchos temas, ¿no? Pero el tema de la energía, por ejemplo, yo creo que no repercute en la sociedad. Que uno de los grandes problemas que estamos teniendo, a mi entender, es que siempre hemos peleado por las renovables y todas estas cosas. Yo soy de un pueblo, ¿no?, de Corella. Y en Corella nos están llenando de molinos, de solares... Y espera. No, estamos desesperados. Han cogido todos los regadíos, bueno. Y el tema, ¿cuál es? Que nosotros seguimos consumiendo los fósiles, porque encima no tenemos ni tren ni nada, allí no tenemos de nada. Y tenemos los campos llenos de solares y llenos de... Que sepas que ahora se acaba de aprobar una hibridación relacionada con las centrales térmicas de Castejón que proponen crear parques eólicos y solares. Y uno de los municipios es Corella. Pero el problema es que, porque el poder es muy listo y lo ha vuelto contra nosotros. O sea, nosotros, yo toda mi vida he estado peleando por las renovables, porque no sé, y ahora tenemos un montón de renovables y no repercuten en la población. O sea, en Corella no tenemos más barata la luz, no tenemos acceso a ningún tema renovable, al revés. Nos han hecho dejar nuestras tierras, nos han dado 40 euros para 70 años y encima tenemos que seguir pagando la contribución, que yo me quedé alucinada. Y le digo, y aquí hay que firmar que estás de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, te da igual. O sea, ¿y qué han hecho? Han cogido nuestro discurso, han cogido nuestro trabajo y lo han vuelto contra nosotros, pero porque nos dejamos. Porque yo he discutido un montón de veces con los del Ayuntamiento de Corella, que es un pueblo que conoces, y ellos están a favor, y es un grupo de izquierdas, a favor aférrime de las renovables. Yo digo, hombre, pues por lo menos que repercuta entre la población, ¿no? Digo yo, ya que nos ponéis un montón de mamotretos. Entonces, yo creo que los que estamos fallando un poco somos nosotros, en algunas cosas, porque nadie dice nada. O sea, están venga a llenarnos la barra de renovables y nadie dice nada. Hombre, no decir nada. Bueno, ¿qué decimos? Sí, yo también digo, pero para lo que sirve, o sea... No sé cuándo lo colgará Martín en la web, pero vais a tener la posibilidad de meter, como se hizo en Tafalla, 2.000 y pico o 3.000 alegaciones contra lo que quieren hacer de hibridación que comentaba Eduardo. Pero ya lo otro que han hecho es una barbaridad. No, pero el tema fundamental, un ejemplo muy básico. A mí me tocó a finales de los 90, principios del 2000... Perdón, es que te corté un momento. ¿Y ahora con el canal? Que están quitando todo el comunal en Corella también, pero o sea, es los que nos opusimos a Ituzaingó en su momento, algunos que medíamos 1,80 y pesábamos más de 100 kilos no nos encorrían a hostias cuando íbamos a dar charlas en la zona media. Ahora te van diciendo, dice, joder, qué razón teníais, que nos estamos quedando sin agricultores, que la agroindustria era la que se favorecía y los fondos de inversión que estaban detrás de todo. Pero claro, te dan la razón 20 y tantos años después y a algunos ya les decimos, nosotros no queremos que nos deis la razón, lo que queremos es que apliquéis la razón cuando se os dice. Con el tema de las térmicas de Castejón, cuando a finales de los 90 algunos nos dedicamos a patear la ribera y tal, íbamos a sitios y tal, la mayoría de la opinión de la gente, salvo honrosas excepciones, de personas que estáis aquí y otras que no están ya o lo que sea, pero la mayoría estaban a favor. Joder, ¿qué os quejáis? Si os vais a forrar el pueblo. Y es cierto, Castejón, por ejemplo, se forró el Ayuntamiento de Castejón. También luego se convirtió en el pueblo con más deuda activa después de Pamplona, ¿no? Pero la historia es que, por ejemplo, con el tema de las solares y las eólicas, Martín lo lleva diciendo hace muchos años y los informes de Sustraic que tenéis también, no es una cuestión de renovables sí o renovables no. Es una cuestión de qué modelo energético.
Si el modelo energético está dentro del capitalismo, da igual que sea con renovables que con gas, que con petróleo, porque al final lo que se busca es la riqueza económica de los inversores y de los accionistas. Me da igual que sea un fondo de inversión saudí o una empresa navarra con 44 Rs. Lo fundamental es para qué queremos la energía y en qué nos vamos a basar en la producción. Porque ese mismo debate está empezando ya a ver, antes lo hemos comentado tomando un café antes de venir, ha roto el movimiento ecologista en estos momentos, ha roto a gran parte de las izquierdas. En estos momentos hay un debate de que hay izquierdas en Euskal Herria que asumen que hay que sacrificar zonas, que Álava o que Navarra tienen que generar suficiente energía eléctrica de renovables para los grandes consumidores de los grandes centros urbanos. Si no cuestionamos el modelo urbanístico, que el capital lo tiene claro, es un modelo urbanístico de concentración en grandes urbes, claro que va a hacer falta todo eso. Y más, y centrales nucleares. Porque no va a haber manera de parar. Porque al final es todo una vorágine de consumo. Entonces, el planteamiento que ha lanzado Martín un poco, y que estamos lanzando desde los grupos ecologistas cuando se habla de crecimiento, es: esto hay que pararlo. O lo paramos a las buenas, planificando democráticamente entre todas y todos cómo hacemos el escalado, o esto acaba a hostias. Ya está habiendo hostias en otro lado. Va a acabar a hostias aquí, con el surgimiento del fascismo, con el surgimiento de otras cosas, porque la gente al final está en el discurso ese. Hay una película infantil, Hook, que es bueno verla con los niños y las niñas, pero que al final nos vale mucho para los mayores, es cuando sale el Capitán Hook diciendo lo de los niños, ¿no? El mío, 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 quiero, yo. Occidente está en esa fase desde hace décadas. Lo mío, mío, quiero, yo. Lo mío, todo para mí, quiero todo lo de los demás y yo soy el primero. Claro, cuando en África, en Asia, en América, en países que han sido extractivizados y esclavizados de una forma o de otra en los últimos siglos, para que Europa sobre todo y Estados Unidos, las élites principalmente, se sigan forrando económicamente y algo de eso llegue a la clase trabajadora con mejores recursos y tal, que también nos ha tocado, ahora te dicen: no, es que a los trabajadores, si les hablas de decrecimiento, ¿qué van a quitarles los derechos? No, ya los están quitando. La gente, lo ha comentado antes José Mari, proporcionalmente hoy te cuesta mucho más dinero mantener la calidad de vida básica, de tener una vivienda digna, de tener unos servicios sociales, sanitarios básicos a la mayoría de los trabajadores, y ahí meto también a los autónomos, que son trabajadores por cuenta propia, que lo que costaba hace 30 o 40 años. Por eso, antes cuando yo he intervenido he dicho al principio, ya estamos decreciendo. El tema es si nos estamos dando cuenta y somos conscientes de que el decrecimiento ya viene dado. Que luego el secretario de la OTAN diga que hay que ir a la guerra, lo llevan diciendo desde hace meses. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación están lanzando ese mensaje. La excusa será Putin, la excusa será Siria, la excusa será... Es eso, es una excusa continua. El planteamiento es, por ejemplo, ahora mismo, para no hablar de Navarra, Valencia. ¿Cuál ha sido la solución de los gobiernos para el problema de la catástrofe humanitaria, ecológica y tal? Vamos a subvencionar la compra de coches particulares. El gobierno del Estado, en vez de decir, joder, de la catástrofe vamos a darle la vuelta a esto, vamos a generar, primero, una retirada estratégica de las zonas inundables, no se urbanizáis, vamos a generar tal. Segundo, transporte público, a cascoporro. Y tercero, creación de puestos de trabajo para recuperación medioambiental. O sea, eso podría ser un plan, son unos cuantos miles de millones de euros. No, los miles de millones de euros van a ir a que cada uno tenga 10.000 euros para comprar un nuevo coche. ¿Por qué? Porque la economía capitalista está basada en el coche. O sea, yo a veces cuando me ha tocado ir por ahí, lo que decía antes Martín, si mañana Volkswagen, yo creo que no va a cerrar, porque entre otras cosas antes nos desnudaremos y seguiremos dando dinero a la Volkswagen o a la marca china que compre la fábrica de la Volkswagen, ¿vale? Pero la historia es... o entendemos que Navarra no puede depender del automóvil, ni Navarra, ni Europa, ni nadie, o estamos muy equivocados. Los CEOs saben desde hace 15 años que sobran por lo menos 4 o 5 grandes fábricas del automóvil en Europa. Primero porque el consumo del automóvil, sobre todo en las grandes ciudades, se está estancando desde hace años y a raíz de la pandemia todavía más, porque la gente comprar un coche en una gran ciudad no tiene ningún interés.
Y segundo, porque están cambiando los hábitos de consumo. Lo mismo que no hay sastres como había hace 50 o 100 años, pues ahora no hacen falta tantos coches. Pero ya la propia industria del automóvil te inventa los híbridos, te inventa la electricidad, la electrificación. Ya está el sistema de transporte electrificado desde hace décadas. Es el tren. Potencien el tren. No, en Navarra estamos sin trenes. Los cientos de millones que se han gastado en hacer obras del TAP, que todavía no funcionan, ni va a funcionar en muchas décadas un tren de alta velocidad en Navarra, se podía haber ya reconvertido y reactualizado toda la red y tener trenes para que, por ejemplo, Martín y yo ahora no tengamos que volver en coche a donde vivimos en La Sacana. Pues coger el tren de las 10 y decir, oye, estamos a las 11:30. Como pasa en otros sitios de Europa, que esto está todo inventado. Pues no, el rollo es, vamos... El transporte haberlo hecho por trenes y no por carreteras, como se está haciendo. Sí, pero ¿qué ocurre? Que el negocio del petróleo, el negocio del gran capital a nivel energético era el petróleo y sus derivados. Lo mismo que es el plástico, lo mismo que... Están saliendo estudios que se está consumiendo más plástico de bolsa que antes de la prohibición de dar las bolsas o de cobrarlas. Se ha convertido en un negocio. Te pago por la bolsa. Pues si es que esa es la historia. Ecoembes es una mafia. Está demostrado, se han hecho informes de grupos ecologistas que han demostrado que es una mafia. No pasa nada. Pero la catástrofe ahora de Valencia es muy referencial. O sea, ha habido una hecatombe por la negligencia humana, aparte de no las alarmas y tal, por dejar edificar en zonas inundables. En Navarra también, La Rochapea, toda la nueva Rochapea está en zona inundable. Bueno, lo sabían, lo saben todos. Las confederaciones hidrográficas serán mejores o peores, pero tienen todos los estudios de hasta dónde pueden llegar las cotas. No se construye en ningún sitio. Hacer propuestas para que la gente se vaya y hacer ayudas para que la gente se localice en otros sitios y en unas zonas inundables que se va a inundar dentro de 10 años, claro. Dentro de 5, dentro de 4. Pero ahora no se hace eso. Se dice, no, vamos a intentar tal, o te vamos a dar a cada uno, vamos a individualizar la ayuda, que es otro concepto también, el cheque bebé, no, póngame guarderías públicas, póngame residencias, póngame asistencias públicas, no. La individualización, como forma todavía más mezquina de no visionar en comunidad. Porque, lo habéis comentado, claro que es educacional. Claro que es pedagógico, claro que es filosófico y político, es pensar en comunidad. Pero eso hace ya décadas que se nos está... Y ahí los medios de comunicación de masas grandes, que están vinculados a grupos empresariales muy concretos, que si tiras de la financiación ya sabes quién está detrás, tienen intereses corporativos que defender, y la individualización, el egoísmo, conduce a eso. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen catástrofes humanitarias o cuando la crisis económica o ecosocial que estamos viviendo en las últimas décadas está colapsando sistemas, pues el sistema en general se va a inventar guerras, va a sacar tal. Pero sobre todo aquí nos va a generar lo que ha generado desde hace décadas, el enfrentamiento entre las propias poblaciones. El quítate tú para ponerme yo, o oye, si no te ponen a ti el polígono solar, como nos ha pasado en Tierra Estella y por ahí que hemos ido, te decían en el pueblo, joder, es que si no ponemos nosotros, dicen huerta o parque. Si os acordáis, primero eran huertas, luego parques, pero en realidad son polígonos industrializados, ¿vale? Pero es que lo ponen en el pueblo de al lado. Ya, pero es que ese va a ser el discurso de siempre. Es que si no me dan ustedes el permiso, no se preocupen. Ustedes verán el cable de alta tensión que tal, pero no se van a llevar un duro, se lo va a llevar el pueblo de al lado. Claro, y la gente ya se pone nerviosa porque al final el cortoplacismo de que te convencen de que ese es el progreso. Cuando el progreso en estos momentos sería decir, política de transportes, transporte público, eliminación, todo lo que se pueda del transporte privado en escala, vamos eliminando. Soberanía alimentaria, fundamental. ¿Cómo puñetas en la ribera tenemos unas verduras, una ganadería, pero sobre todo una alimentación que tendría que ser cojonuda, tan pringada de unas aguas subterráneas, contaminadas, y unos ríos como el Ebro, que no tendríamos que tener ni canal de Navarra ni canal Hostias? El Ebro, el mayor río caudaloso de la península ibérica, tenemos que traer agua directa al Pirineo por tubería cuando ya vienen los afluentes. ¿Por qué? Porque hay una escala de contaminación continua. Y la agroindustria, el modelo agrario que se basa en gran producción, en masificación, en intensivismo, ha provocado todo eso. Eso y unas macrogranjas que se les autoriza que hagan lo que les dé la gana y que viertan lo que quieran. Villafranca, lo que decía el compañero, ¿cómo que no hay producto? Aunque no le pongan la etiqueta de ecológico, tendrían que estar comiendo
verduras en Villafranca, cultivadas en Villafranca. En invierno con invernadero y en verano, primavera, pues a cielo abierto como se podría hacer. Sobre todo con la granja, ¿no? Claro. No, con la granja y el acumulo que hay. O sea, tú coges la cuenca del Ebro y desde un poco más allá de Miranda hacia abajo, las aguas están altamente contaminadas, no solamente por macrogranjas, sino sobre todo porque desde los años 60, que era el progreso, si os acordáis, a los agricultores de aquí les dijeron: te tienes que comprar un tractor lo más grande posible y comprar la semilla de X marca y el tratamiento químico que ya verás. Y es verdad, claro, no salían ni bichos, ni malas hierbas, ni nada, mataba todo, y a nosotros nos están matando también. Habría que mirar los índices de cánceres que han ido aumentando y de problemas en la salud pública y personal por el tipo de alimentación que se nos está llevando. ¿Eso qué significa? Pues que hay que cambiar el modelo. Pero es que es enfrentarte con los que mandan, con el gran capital. Por eso Martín lo ha comentado y siempre lo estamos diciendo: dentro del capitalismo no hay solución. El que quiera, no, vamos... Antes lo comentamos con Eduardo tomando un café, no, es que hay parte del movimiento ecologista que está diciendo: hay que hacer renovables por todos los lados. Pero ¿cómo puñetas vas a hacer renovables por todos los lados si siguen controlando los mismos? Y nos ha creado rupturas, enfrentamientos, porque te dicen: es que estáis en contra, ¿cómo vas a...? ¿Sois unos radicales o sois unos alarmistas? No, a la gente hay que decirle la verdad. A mí se me enseñó cuando era católico de pequeño que la verdad era revolucionaria, y luego cuando estaba más en procesos ideológicos más políticos que era revolucionaria y que te hace libre. La verdad, aunque duela, hay que entenderla. La situación que tenemos ahora no es posible mantenerla más tiempo. Por nosotros en primer lugar, seamos egoístas, pidamos el cambio. ¿Qué ocurre? Que luego que nadie se queje que venga la inmigración a las puertas. Y ojalá vengan cientos de miles con el machete en la boca y nos degüellen a todos los europeos blanquitos y de bien, que hemos pensado que éramos el jardín de Borrell, porque nos lo estamos ganando a pulso, no lo estamos ganando a pulso. Entonces, el problema que hay ahora mismo es que si entramos en una dinámica de crecimiento con las renovables, en el informe viene, y lo hemos hecho en otros informes, lo que está pasando con las renovables es que no sustituye a otro tipo de producción energética menos contaminante o más contaminante. Lo que hace es aumentar todavía más la tasa. Porque, entre otras cosas, para sacar todos los minerales, para hacer las placas solares o los molinos, hay que utilizar energía de fuentes fósiles. No hay otra fórmula. Y luego está otra gran película que se está montando, que son esas personas o esos grupos de presión o esos think tank que se dice, que dicen: no, hay que defender la investigación y la tecnología nos va a dar soluciones. Hemos cambiado los dioses por la tecnología, y la tecnología es la solución a todo, como si la tecnología fuese un Espíritu Santo que viene a hacer así y ya está. Tiene un proceso científico. Lo más importante, antes lo ha comentado Martín también, ya hay estudios científicos. Un Turiel, que es una joya en vivo, lo ha dicho, por activa, por pasiva. Pero no se quiere. ¿Por qué? No por un problema de bondad o maldad, sino esto es como pedirle a un león que se vuelva vegetariano. No se va a volver vegetariano el león nunca. Entonces no esperemos que el capitalismo se vuelva social, ni ecológico. No, no, es su forma de ser. O sea... Quería preguntaros cómo veis el desarrollo de las comunidades energéticas en Navarra, puesto que esto pues igual podría revertir lo que ha comentado la compañera pues en la sociedad cercana. ¿Cómo veis el desarrollo de las comunidades energéticas y qué opináis sobre ese tema? Es un tema peliagudo, es interesante porque es evidente que tenemos que cambiar el chip y decir, dejar de esperar que sean las empresas las que nos solucionen la vida y empezar a ser nosotros los que también pues, nos autoproduzcamos las energías que necesitamos, claro. Pero evidentemente eso tiene también su parte oscura y negativa de alguna manera, que seguimos dependiendo. En general las comunidades energéticas se basan en poner placas solares en tejados, lo cual de por sí no está mal,
es mucho mejor poner las placas solares en los tejados que no ponerlas en los campos de labor, como decían ahí en Corella, ¿no? Pero evidentemente sigues dependiendo de empresas que te fabrican las placas solares y que están extrayendo materiales de esos países que estamos empobreciendo, ¿no? Para, bueno, pues enriquecernos nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, las economías energéticas, tal y como lo están poniendo, se mantienen dentro de la dinámica del capitalismo, ¿no? Es una forma de poner un parche a ese capitalismo. Por lo tanto, bueno, pues sí, evidentemente hay que potenciarlas sobre todo aquellas comunidades que están basadas en la real decisión de la gente de base, ¿no? Que está decidiéndolo activa y por activa y por pasiva desde su propio interés, evitando aquellas que están potenciadas e impulsadas por las propias empresas. Pues claro, aquí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Desde la base o desde la empresa que te la pongan ellos, ¿no? Entonces ya ahí ya tienes un problema. Y siempre siendo conscientes de que estás manteniendo el sistema extractivista que se basa en extraer los productos para hacer las placas solares. Por lo tanto es complicado. Sí. De hecho, la mayoría de las comunidades energéticas en estos momentos o son de Repsol o de Iberdrola. Porque se les ha abierto otro nicho de mercado para su negocio. Y además, la legislación facilita que esas empresas sean las que se encarguen de hacer. Porque van a la gente y le dicen, no te preocupes, tú fírmame aquí que yo te hago todo el papeleo. Claro, una comunidad energética, desde una perspectiva, como dice Martín, significa romper el modelo del capital. Y significa reuniones, broncas entre vecinos, discusiones, buenas y malas. Lo cómodo es, oye, firmo aquí y ya está. Al respecto, en un pueblo de 5 villas, del norte de las 5 villas, en Urries, hicieron una. Lo que pasa que, claro, como no era dependiente de Repsol ni nada, sino que era potenciada desde el propio municipio, pues está construida, pero les han puesto limitaciones y no está conectada. No pueden autoabastecerse de las placas que tienen instaladas ya en los campos. O sea, un sinsentido brutal. La mayor iniciativa que fue en Cádiz acabó en la ruina por las prácticas y los límites que les ponía la normativa. Entonces, pues bueno, sabes que juegas en contra. Estamos viviendo un paradigma. El paradigma es que se está consumiendo mucha más energía que nunca y se está produciendo mucho menos. Porque el mercado mundial se contrajo de una forma bestial en el 2008 y ya no se ha recuperado. Es decir, estamos siguiendo quemando energías fósiles, estamos produciendo con energías renovables todavía más potencia y sin embargo estamos decreciendo de una forma importante, es decir, es real. Mirad los datos de lo que son, si quitas todo lo que es la especulación financiera, lo que es el mercado real de productos que se manejan en el mundo, y ha caído de una forma importante y sigue cayendo. ¿Y eso qué ha supuesto? Bueno, supone pues que ciertas hegemonías económicas mundiales están peleando por ese comercio, ese mercado que está quedando. Y tenemos, pues bueno, a los Estados Unidos, que ha optado por un presidente que dice perfora, baby, perfora. A la hora de entrar al Ártico y llenarlo de pozos de petróleo. Y en Europa tenemos a von der Leyen, que es parecida, que no dice perfora, baby, perfora, pero han facilitado un conflicto con otros países por el mercado mundial. Y luego tenemos a China, que también tiene una hegemonía económica muy importante y que se ha hecho con toda la base de minerales raros, que son los que se utilizan para, digamos, la revolución digital y la electrificación de la movilidad, y que les está complicando la vida a los restos de países. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva que es un cóctel muy peligroso y que es el capital siempre lo ha solucionado pues mandando a los desgraciados y desgraciadas a los cementerios. Y es así. Y los está mandando en Sudán, los está mandando en Ucrania, los está mandando en Palestina, los está mandando en muchísimos sitios. Y hay países a los que han empobrecido y a los que los ha convertido en estados fallidos. Y esa máquina no para. Y nosotros y nosotras podemos hacer muchas cosas en nuestra economía local, regional y estatal, pero lo que tenemos que ser conscientes es que la batalla es ideológica. Y si la ideología no somos capaces de combatirla y de buscar alternativas, pues tenemos la partida perdida. Y eso conlleva que en vez de
potenciar a veces las diferencias que tenemos con otros colectivos y con otras... yo soy de un partido político, pero podría ser de una organización sindical, podría ser de una organización ecologista. Yo, todas las personas que trabajan por el objetivo de hacer frente a esto, unas veces acertarán ellos, otras veces acertaremos nosotros. Pero lo que tengo claro es que todos somos necesarios y que o nos implicamos todos y todas o es una batalla en la que nos barren. Entonces, yo desde luego agradezco mucho el debate que ha propuesto Sustray, me parece que es interesante porque nos hace ver cosas que están un poco tapadas, ¿no? Y ser conscientes de ellas, pues me parece que es muy importante, así que enhorabuena desde luego por la iniciativa. Y una cosa, creo que se acaba esto un chascarrillo. Hablando de transportes públicos, ya sabéis que este año el Papá Noel viene en helicóptero, ¿no? Más adelantado pues antes de acabar, si me permitís, por completar cosas que hemos dicho, medio dicho, ¿no? Estéis un poco pendientes de las redes sociales y la página web de Sustray, porque pues, para el lunes así vamos a proponeros que hagáis unas alegaciones, que presentéis cada uno y cada una unas alegaciones por lo que quieren hacer ahí en Corea y en Cintrónigo, de unos parques solares iónicos unidos a la central térmica de Castejón, que son 80 megavatios, no sé qué, una cosa exagerada, y bueno, proponemos que hagáis alegaciones y toda la gente por ahí. Bien, pues nada, gente.